Entonces los chavos no compran casa, pero se tienen que ir a rentar un departamento, cuando deberíamos entender que los espacios pequeños pueden ser una solución para la vivienda. Dicen que es indigno que una persona viva en 15 metros cuadrados. Yo pregunto, ¿qué es más indigno? ¿Vivir en 15 metros cuadrados y llegar a 15 minutos del centro de Guadalajara o de cualquier ciudad, o tener que hacer 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde para tener una casa que no disfrutas, en la que nunca duermes? ¿Qué es el co-living? Viene de la palabra compartir espacios. Tú puedes tener un depa y puedes compartir el baño, por ejemplo, pero sobre todo compartes las áreas sociales. Millennials, los centennials, sobre todo los más chavos, van a pasar la historia como la generación que no va a comprar casa porque no quiso, porque le dio miedo, pero la realidad es que es porque no pudo, porque está carísimo. ¿Cómo jubilarte con bienes raíces a temprana edad? ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Mi nombre es Jorge Serratos y como cada semana aquí estamos haciendo sinergia con un grandioso invitado el día de hoy. Mi estimado Luis, gracias por venir a tu casa, aquí al Búnker Sinergético, a compartir conmigo. Jorge, llegando de Ciudad de México. Totalmente, llegando de Ciudad de México y directo al Búnker, que está padrísimo. Felicidades, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por el elogio. Vi que estabas grabando un video aquí en el Búnker, que te gustó. Y ¿sabes qué? Te agradezco que me digas que se siente bonita la energía. Cuando alguien lo nota, se siente bien bonito que te lo digan. Está increíble la energía, los chavos trabajando, las áreas y esa sinergia, porque predicas con el ejemplo. Yo siempre he dicho que el que vende zapatos o el que quiere enseñar a alguien a vender zapatos y no predica con el ejemplo, pues está complicadísimo. Y yo veo aquí en tus oficinas, se siente esa sinergia entre los equipos, desde cómo están sentados, unos enfrente de otros, viéndose. En fin, me encantó. Ya me llevo unas ideas para mis oficinas. Bien. Acuérdate que las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Oye, felicitarte a ti también por... acabas de cumplir tu 10º aniversario, ¿no? Me tocó compartir contigo, para la audiencia que no sabe, Luis hace un evento cada año, magno evento inmobiliario. Correcto. Yo estuve hace, ¿qué? ¿1 año o 2 años? Creo que el año pasado o el antepasado. Fue el antepasado, ¿no? Sí, estuviste en la la octava 8, edición. En la octava edición, sí. 10 años con un evento, te felicito. 10 años, muchas gracias, sí. Pues digo, gracias a todos los que participan, grandes conferencistas como tú. Y esta vez tuvimos el 10º aniversario en el Teatro Telcel, estuvo increíble. Pues ahí el reconocimiento de la industria como el evento más grande del sector inmobiliario. Hemos tenido hasta 3,800 personas en un evento, pero bueno, hablando de eventos, ninguno tan bueno como el que tú haces, hombre, de veras. No. Que ahí voy a estar ya. Te lo agradezco, pero no, yo voy empezando. En el tema de eventos, Synergy Unlimited es su 2ª edición y realmente me gusta el tema de hacer eventos. Pero cuando veo que un evento cumple 10 años, tu caso, por ejemplo, Exma, le mando saludos a mi amigo Fernando Ansúrez, está cumpliendo 10 años. Mira. Nosotros, anoche estábamos el equipo y yo en la casa, ¿no? Platicando de temas del equipo. Entonces, créeme que sé el trabajo que implica llegar a 10 años. Sí, es un trabajo. Cada evento es un trabajal, así que, pues, ¿qué te digo? Pero hacer un evento tan largo y tan completo como el que tú haces debe ser todavía más complicado, así que... pues mayor admiración. Yo hago uno de un día y sí es un trabajo de muchos meses, sí. Pero bueno, pues al final en un día ya estás, pero esto creo que tiene mucho mayor impacto. Tenemos muchas cosas en común, Tocayo. Tenemos muchas cosas en común. Te dije Tocayo, pero mi intención es decirte colega porque eres abogado. Sí, colega. Y fíjate que no conozco bien la historia, conozco tu evento, sé lo que haces, pero me llama mucho la atención cómo hiciste esa transición. Mi principal negocio es el inmobiliario, ¿va? Tengo una notaría y bueno, mi audiencia lo sabe, lo he platicado. Pero lo que te quiero preguntar a ti es, ¿cómo transicionaste de ser ese abogado hoy a meterte al mundo de las bienes raíces? Porque fíjate que casuísticamente tengo muy buenos amigos que están en el mundo inmobiliario y que les va muy bien y la mayoría son abogados. Hey, sinergéticos, el día de hoy les quiero hablar de una herramienta que está revolucionando a las pymes y en su forma de cómo estar haciendo negocios de cara al mundo digital. Y me refiero a la HP ProBook 445 G11. Una buena forma de presentar el HP ProBook 445 puede ser hablando de las altas amenazas actuales de ciberataques y cómo esto puede afectar las finanzas personales y comerciales. Y lo importante que es estar seguro al elegir el dispositivo adecuado para sus empleados. Y una excelente duración de la batería con el procesador AMD Ryzen Serie 7000, sin tener que preocuparse por cargador mientras viaja y gran colaboración.
todo en una PC con un diseño muy bonito. Está diseñada para mantener un ambiente de trabajo y de colaboradores de forma eficiente, rápida dentro del mundo digital. La gama de productos HP ProBook permite conectarse de cualquier parte del mundo y que exista esta hiperconectividad para poder trabajar y ser mucho más eficiente. Su seguridad es HP World Security, que te protege de amenazas cibernéticas y sobre todo mantiene tus datos de una forma segura y tu información resguardada. Para más información y descubrir cómo funcionan estas herramientas y cómo te pueden ayudar a ti, puedes visitar el link que está en la descripción. Transforma tu negocio y asegura tu futuro con HP. No arquitectos, no ingenieros. Cuéntame tu historia. Pues es increíble. Bueno, yo de niño quería ser arquitecto. Creo que Sí. por ahí tiene algo que ver. De hecho, mis primos todavía me dicen el arqui. ¿Arquitecto y terminaste abogado? Y terminé de abogado, pero construyo también inmuebles y, Ok, y ok. soy abogado del sector inmobiliario. Te cuento cómo empezó un poco el evento. Empezó yo cuando puse mi despacho hace 15 años, justo me di cuenta que adolecía mucho de capacitación en el mundo inmobiliario y empecé pues dando pláticas, dando cursos, me preguntaban por la ley tal, los inmobiliarios algunos no sabían hacer un contrato y pues yo decía, ¿cómo es posible que jueguen con el patrimonio de una persona, etcétera? A ver, no estoy generalizando, estoy diciendo que algunos. Entonces yo dije, necesitan capacitación y me puse a dar capacitación y luego me empezaban a invitar a una inmobiliaria, a otra inmobiliaria y incluso me empezaron a invitar a radio, a televisión, a dar explicaciones de leyes y tal, de temas fiscales, que también es algo que pocos entienden en la parte del sector inmobiliario. Y entonces cuando ya estaba agobiada mi agenda y yo pues vivía para trabajar, porque ahorita te cuento un poco de eso, pero recuerdo que dije, pues tengo que mejor juntar a todas las inmobiliarias, a todos los que les doy esa capacitación, los junto y hago una sola plática, ¿no? Y así empecé a hacer eventos hasta que hice le nombré el primer magno evento inmobiliario hace 10 años. Llegaron 800 personas y de ahí lo empezamos a crecer y lo hemos hecho en el World Trade Center, en el Centro Banamex, en el Teatro Telcel fue este año. Tú estuviste ¿La octava edición? en la octava edición, creo que también fue el Teatro Telcel, no me acuerdo. No, tú estuviste en el Centro Banamex, en fin, Sí, ahí en Centro Ciudad de Banamex. México. Sí, ahí cuando tú estuviste también tuvimos 3,000 y pico personas, buenísimo. Por cierto, muy buena conferencia, de las más todavía la recuerdan, ahí estuviste en el recuento de los 10 años. Y pues nada, creo que al final, pues eso una cosa me llevó a la otra, ¿no? Tratar siempre con el ánimo de poner mi granito de arena y por eso hoy sigo dando información, sigo compartiendo. Pero me preguntabas sobre mis inicios, ¿no? Sobre cómo empieza Luis Ramírez. Pues empecé con el hambre de cualquier emprendedor, así le llaman algunos, el hambre, pues bueno, llamémosle hambre, no sé, o las ganas de superarme, claro que lo visualizaba. Y recuerdo, pues empecé con tintes de emprendimiento desde que era niño, ¿no? Desde que podía ir al parque a vender dibujitos, en fin. Y a los 15 años decidí dejar de estudiar. A los 15 años dije, yo ya no estudio, ya no quiero, porque pues dije, necesito dinero para ayudar a mi casa y para que todo vaya bien. Dejé la escuela y me fui a trabajar. Estuve trabajando en una pizzería, aprendí a hacer pizzas. Ok. Y a los 15 años yo vi en mi casa, vivíamos en una colonia popular que gracias a eso pegó la pizzería tremenda, porque en esas colonias populares hace 20 años, bueno, no, hagamos cuentas, no hagan cuentas de la edad. Hace 20, 25 años no había pizzerías, que existían estas marcas famosas. No estaban las franquicias. Pero estaban, pero solamente en las colonias fresas, ¿no? En las colonias high-end. Y en mi colonia popular, pues no había pizzerías. Entonces, de hecho, fíjate, estas marcas después yo traté de trabajar en alguna para aprender de estas marcas, del Domino's y estas. Y le llamaban pizzerías callejeras. Estos canijos, o creo que todavía le llaman. Sí. A las pizzerías de barrio le llamaban pizzerías callejeras. Bueno, la mía era una pizzería callejera a ojos de estas franquicias. Y entonces en mi casa había un espacio, recuerdo las medidas, de 6x3, que era el jardín, que luego mi padre mandó a ampliar para en algún momento ampliar la casa, pero pues no terminó la ampliación y se quedó el cuarto hecho, digamos, el al frente de la casa de 6x3. Y yo me di cuenta pues, que teníamos todo lo que necesitábamos, ¿no? La línea telefónica, teníamos un horno y yo tenía la receta. Yo ya sabía hacer pizzas. Yo le dije a mi madre a los 15 años, le dije, oye mamá, pues quiero poner una pizzería. Yo creo que esto es bien importante porque nunca me dijeron como le dicen a la mayoría, ¿no? Estás loco, aquí no vas a hacer nada. Me dijo, mamá, ándale, pues mi papá también me dijo, ok, vale, dale. Y empecé a vender pizzas, no había internet, hice mis volantes, me fui a imprimir, sabía que necesitaba imprimir mis volantes, los brochures, y los fui a imprimir y me fui a repartir en la calle. Pues fue un éxito rotundo, Jorge. La primera semana vendía 10, 20 pizzas diarias y me dejaba dinero. Para mí eso a los 15 años ¿A fue... los 15 años? Exacto, para mí fue algo... Pues a los 3 meses ya me dio para comprarme a la semana me compré una bici, luego una moto, empecé a tratar de copiar sin saber mucho.
La cosa es que a los 16 ya tenía 2 sucursales, 30 colaboradores, a los 18 quebré. Claro, pues no sabía absolutamente nada, me acababa el pepperoni y daba mal servicio. Pero fíjate, yo recuerdo, hablando de dar mal servicio, que había veces que, porque vendíamos también, éramos la única pizzería en la colonia, recuerdo que la gente hablaba y yo le contestaba el teléfono y le decía, pues si no le parece, alguien que me reclamaba que su pizza tardaba hora y media en llegar, yo le decía, Sí. pues si no le gusta, compre en otro lado. Y le podía colgar. ¿Cómo? Te lo juro, o sea, una mentalidad, pues 16, 17 años. Si no le gusta... Si no le gusta, pide otro lado, te lo juro, o sea, que porque sabía que éramos los únicos. Nadie me enseñó, digo, no estoy culpando a nadie, ni me culpo a mí, simplemente fue aprendizaje, pero bueno, al final eso me llevó a quebrar. Pues a los 18 volví a empezar. En total fue un ir y venir con el tema de las pizzerías, estuve en un restaurancito de sushi. Oye, pero haciendo doble clic en ese tema de las pizzas, de los 16 a los 18, 30 colaboradores, 2 sucursales y te empiezas... Y eso es bien interesante, porque cuando... Me ha pasado con varios amigos, Luis, y esto es lo que quisiera dejar una enseñanza aquí. Cuando aparentemente mejor te está yendo, más cerca estás de la quiebra. Ojo, te Exacto, está yendo a la vista de los demás. He conocido exacto. muchas personas los últimos 5 años que, no digo sus nombres porque aquí luego yo me regaña, pero él sabe de quién estoy hablando, que decíamos el gran, la gran, y 3 meses está quebrado. Sí, hay que tener ¿Qué- cuidado en esos ¿Qué momentos. pasa? O sea, ¿realmente por qué quebraste? Porque pareciera que si en 2 años subiste a sucursales y a colaboradores vas en ascenso, pero no, ibas en picada. Iba en picada y de golpe. Yo creo que es eso, un poco el tema de la llamada de por qué le decía, pues pide otro lado. El exceso de confianza, el no cuidar los procesos. Yo no sabía que tenía que tener, por ejemplo, en ese momento, y en ese momento después de quebrar y de cerrar los 2 locales, entendí que para dar un mejor servicio, entendí que debería dar un mejor servicio y para eso tenía que tener más queso, tener más tomate, lo cual no hacía. Pues volví a abrir justo, aprendí y ahora sí tenía pues una especie de bodega en la que tenía todas las cosas. Pero yo creo que sin duda tienes mucha razón. Justo cuando mejor me iba, o parecía que me iba, pues realmente ese exceso de confianza me hacía también gastar dinero de más. Pues imagínate un chavo de 7 años con coche y con 10,000 pesos en la bolsa, pues obviamente tenía amigos y pues en vez de comprar pepperoni me iba de fiesta, ¿no? Entonces, pues obviamente creo que tiene que ver también con disciplina financiera, que lo aprendí después. Total que quebré y a los 18 dije, pues me reinvento, vuelvo a abrir y en total tuve más de 10 changarritos, eran pizzerías nada como las que conocemos ahora, todas eran localitos de 20 metros, 30 metros, pero estas franquicias grandes de las que hablábamos, querido Jorge, pues llegan de repente a las colonias populares. Tómala. Estas colonias que no tenían estas pizzerías con garantía de tiempo, 30 minutos, yo tenía ya, me iba más o menos bien, ya tenía 20, 21, y justo cuando llegan estas grandes pizzerías a mi colonia, pues eran muy caras. Yo creo que ellos se dieron cuenta, mientras ellos vendían la pizza en 200 pesos, yo la vendía en 100. Yo decía, no, pues eso no me van a hacer nada. Un poco de arrogancia, otra vez exceso de confianza. Y cuando llegan y me plantan su garantía de tiempo y la marca, pues claro que la gente empezó a comprar. Ellos se dieron cuenta que eran caros, bajaron los precios, yo fui testigo de ello. Bajaron los precios de 200, empezaron a bajar a 100. Y entonces ya, pues fue una competencia, el famoso el pez grande se come al chico, se hizo realidad. Y yo me di cuenta que cada vez tenía que volantear más. Yo le llamaba volantear a repartir un montón de volantitos. Teníamos equipos de 10 personas. Yo personalmente lo hacía, vivía para trabajar. Abríamos el negocio a las 12 y cerramos a las 11. Pero toda la mañana para comprar insumos, para preparar, pero también para ir a echar volantitos a las casas. Sí. Era un trabajal todos los días, sábados, domingos. Abríamos 300. Mi política era abrimos 365 días del año, de 12 del día a 11 de la noche, ¿no? Entonces, Navidad eran días que vendíamos bien. El 10 de mayo no se diga, en fin. Pero me di cuenta que cada vez mi ganancia, ya tenía ya todo más estructurado, ya analizaba costos, algo que nadie, pues yo aprendí solito a analizar costos. Sí. Me di cuenta que cada vez vendía menos, perdón, ganaba menos y también cada vez vendía menos. Entonces yo, analizando esta data a los 22 años, 23, dije, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a trabajar con estos o de qué voy a vivir? Porque pues ya estoy Ya no es acostumbrado negocio. ya no era negocio, entonces empecé a vender algunas pizzerías. Dije, me voy a concentrar en una, pero y esa una vendía bien, o sea, yo creo que si la siguiera teniendo a lo mejor seguiría viviendo bien, pero decidí hacer la segunda cosa que nos dicen todos, estudia. En mi familia todos eran abogados, bueno, mis tíos son abogados, jueces, magistrados, cargos en el gobierno, y yo no quería ser abogado, yo quería ser arquitecto de niño, pero en mi mente, cuando decidí hacer la segunda cosa que todos nos dicen, con los papás y todo el mundo, estudia, mi hija, estudio, bueno, ok. ¿Qué estudio? Dije, pues derecho. ¿Para qué? Para que mis tíos me den chamba de juez, me den chamba de... Entonces me fui a estudiar Derecho, pero obviamente no me terminé ni la secundaria. A los 23 años terminé la secundaria
hice la prepa en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, la terminé afortunadamente en un añito y a los 24 empecé a estudiar Derecho. O sea, empecé, digamos, tarde para algunos. Me alcancé a pagar la escuela, porque esa sí la pagué fue una escuela de paga. Sí. Y pues me encantó. Una vez que entré, ya traía la visión del negocio y me acuerdo que desde el día 1, desde en la primera semana, en la clase de los sábados, porque iba yo a las escuelas ejecutivas para adultos, iba entre semana, trabajaba en mi changarro pues todo el día y en la noche iba a la clase y el sábado iba a la clase. Y recuerdo que una de las maestras me dijo, oye Luis, pues decía, bueno, no me dijo Luis, y les dijo a todos, oye, ¿quién quiere ser pasante? Yo tengo mi despacho y yo pues, le rogué que fuera su pasambre, como le llaman muchos. y literal no me pagaron durante un año o más. Pero aprendí lo que no sabes desde el día 1. Entonces, para mí fue padrísimo poder estudiar Derecho y al mismo tiempo estar estudiando Civil, al mismo tiempo estar estudiando el Código de Procedimientos Civiles y tal, estar llevando ya asuntos o ayudando en el despacho a llevar asuntos, a llevar al actuario. Entonces, aprendí mucho. Para cuando yo salí de la carrera, ya había llevado 100 divorcios, con ayuda de la maestra, ¿no? Porque obviamente... Sí, pues ya te firmaba. Exacto. Yo ya me urgía mi cédula para tener. Entonces, fue un aprendizaje buenísimo. Y pues ya no le pedí chamba a mis tíos, ya me quedé con mi despacho. Así más o menos empezamos. Oye, Luis, ¿qué ventaja competitiva le encuentras tú hoy que eres empresario? Hoy que te va muy bien, hoy que has construido un nombre dentro de la industria, el haber nacido en una colonia popular. ¿Es una ventaja, es una desventaja nacer en barrio, en colonia popular, no estar con un apellido ribombante? ¿Tiene alguna ventaja que hoy hayas aplicado? Yo creo que sí, porque al final ves como dice, ¿no? Todos los lados de la moneda. Yo creo que sí, porque al final creo que, tendría que haber vivido una vida distinta en la que hubiera nacido en una colonia bien, con un apellido rimbombante. Mis padres siempre me apoyaron, nunca nos faltó nada, pero pues yo veía que hacía falta dinero y esa necesidad, creo, o esa necesidad que pudieron haber impulsado esas ganas Sí, claro. de salir a trabajar, porque obviamente los problemas que había en la casa pues eran por dinero. Creo que la mayoría de los problemas que hay en las parejas, en las casas, eran por dinero. Yo por eso dije, yo no me voy a casar hasta que no tenga mi casa, hasta que no tenga suficiente dinero, porque pues yo lo entendía. Yo entendía a mis 15 años y a mis 20 y ahora lo sigo entendiendo, pues que es un tema. Ahora ya creo que es diferente, ¿no? Creo que la sociedad hoy ha cambiado, las redes sociales también nos han cambiado. Ahora ya no, los chavos ya no necesitan dinero, ya no quieren dinero. Ya quieren estar nada más viviendo al día y creo que eso ha cambiado. Pero en mi generación, pues necesitábamos dinero. Bueno, yo me di cuenta que necesitábamos dinero. Ahora ya también quiero ser un poco, ¿cómo decirlo? Relajado Sí. y dedicarme a meditar y no estar trabajando tanto. Pero Dijera mi compadre, ya tienes dinero. ya tengo dinero, sí. Sí, él dice, espérate, es que todos los espirituales nos echamos carrilla él y yo, porque ahora también yo también pues, soy muy espiritual y la meditación. Y sí, cabrón, me dice, no es lo mismo, dice, ser espiritual cuando no tienes dinero, cuando tienes una casa de $2 millones pagada. Entonces, cambia. Es que hay algunos espirituales que no tienen ni para la renta y son muy espirituales, Eso sí. pero tú eres de los espirituales ricos. Entonces está padrísimo. Yo ya ahora quiero volverme más espiritual, pero me gusta saber que tengo ahí el respaldo del Claro. dinero. O sea, yo creo que no hay nada más que te dé más tranquilidad. Pero regresando a la pregunta, yo sí creo que puede haber una ventaja, porque veo otras historias, otros amigos, familiares, dirías tú, aquí no puedo decir nombres, pero claro que conozco historias de gente que al contrario nació, como dicen en mi pueblo, en cuna de oro. ¿Y ahorita? Y pues la gente no saben ni, deja tú que no sepan lavar los platos, no saben ni ser autosuficientes. Y luego muere el rico, el padre o el abuelo, y pues es natural que se van a acabar el dinero porque no saben trabajar. Y yo creo que a mí la mejor herencia que me pudieron dar mis padres fue, pues, darme el respaldo para trabajar. Nunca me dijeron, no, aquí no vas a hacer nada. Me dejaron abrir el changarro, me dejaron, dale, ándale pues, usa la línea de teléfono de la casa. No me dijeron loco, como te dicen muchos, porque a veces ese es el peor enemigo que tienes, ¿no? Tu pareja, tus padres, tu gente, que te dice, estás loco, ¿cómo vas a dejar el trabajo para abrir un negocio si tienes un sueldo seguro y allá vas a perder dinero? O sea, creo que el hecho de que de que me hayan dejado ser, fue lo mejor que me ha pasado. Y no creo que hubiera tenido una vida mejor. O sea, respecto de la colonia popular no tengo ningún mal recuerdo, al contrario, padrísimo ahí. Porque me permitía, te conté las pizzerías, pero a ver, yo empecé un poquito antes, a los 14, vendí barbacoa. Yo me di cuenta que mi madre se iba al rastro porque mi papá le daba el gasto, le llamaba, ¿no? Mi papá le daba el gasto en la quincena y mi madre se iba a comprar al rastro, que estaba muy cerca de mi casa, que era donde mataban los puercos, las reses y el pollo. Mi mamá iba a comprar ahí donde compraban los carniceros. ¿Por qué iba a comprar ahí? Porque le salía más barato y se traía pollo y lo congelaba, ella lo lavaba, ella lo cortaba. Y entonces yo veía que, por ejemplo, ahí vendían la barbacoa en 200 pesos el kilo, ¿no? Barbacoa de borrego. Y yo veía que en la esquina de mi casa la vendían en 280.
Entonces yo sin saber nada dije, me hizo lógica, dije, oye, aquí vale 200 y aquí en la casa, en la esquina vale 280. Un día le dije, mamá, voy a comprar, junté con mis domingos, me compré 5 kilos de barbacoa y puse un letrerito afuera y la vendí en 280. Y para mí fue muy buena utilidad. Y la gente me compraba, a lo mejor por ser niño, ¿no? Sí. Y era padrísimo. Y ya luego mi mamá decía, bueno, vamos a hacer una ensaladita de nopales. Entonces tuve muchos, o sea, mi mamá siempre apoyando, porque tuvo mi mamá en la casa y creo que eso fue un gran, estoy seguro que eso fue un gran, no sé cómo decirlo, un gran boost Sí. para que nosotros pudiéramos ser emprendedores, porque cuando yo tenía 8 o 9 años, mi madre y mi papá pusieron una tiendita en la casa, vendíamos los Gansitos, las Coca-Colas, y la tuvimos como 5 años hasta que mi madre enfermó por tanto estrés con la canija tienda, porque era la misma cosa, abríamos a las 7 de la Sí. mañana y a las 11 de la noche llegaba la vecina, señora, me vende 100 gramos de jamón, y pues le vendíamos 100 gramos de jamón, ¿no? Entonces desde niño tuve esa interacción con los Comercio, clientes. business, Exacto. comprar y vender un producto. Comprar y vender un producto. Perfecto. Entonces, creo que es importantísimo, Me señoras, gusta. dejen a sus hijos, aunque no necesiten, pónganlos a vender. A mí me encanta que luego van a tocarme ahí en mi casa niños vendiendo donas. Es que hice donas, pues qué bueno, sí te las compro, nomás porque... Claro. Pero las hiciste tú, sí las hice yo, entonces sí te las compro. Sí las- Igualito que tú. sí, Te da exacto. gusto, ¿no? Da Ver gusto. sí, también vendí muchas cosas. Fíjate, mi hija va a cumplir 6 años y yo quiero empezar ya con eso. O sea, el que haga bolis, el que haga cosas, que se venga aquí al Exacto. búnker. Por ejemplo, la otra vez le dieron 20 boletos para vender una rifa en su escuela, en el kinder. Y me dijo, papá, ¿me los compras? Y dije, no, espera, ¿cómo que te los compro? Le digo, yo te los puedo comprar. Vente, vamos al búnker y te voy a enseñar a que A los vendas. vender. No, pues aquí, porque dijo, no, y es mi lista. Se los voy a mandar con Amy y que ella se encargue de venderlos, dijo. No. Amy es la directora de ventas de la empresa. Le digo, no, tú tienes que enseñarte a vender. Pero esa habilidad creo que es una habilidad nata, porque antes vendías birria, vendías barbacoa, hoy vendes departamentos, hoy vendes Correcto. inversiones, hoy vendes cosas más grandes, pero aprendiste desde niño. Luis, ¿cómo fue esta historia? ¿Terminas el despacho? ¿Estás trabajando en el despacho? Termina la parte de las prácticas, terminas tu carrera. Y luego entonces, ¿cómo fue la transición hacia el tema de los bienes raíces? Pues fíjate, hubo un cliente en particular, digo, puse mi despacho con miedo porque pues al final entendí que tenía que invertir en una buena zona, lo puse ya en satélite, en una zona del norte de la Ciudad de México que ya pues las rentas eran caras y dije pues me tengo que atrever. Recuerdo que empecé a comprarme corbatas de marca, digo en el mercado, pero eran de marca, fake. Ya no hago eso, por cierto, pero pues no tenía para comprarme más que corbatas fake para verme bien. Sabía que tenía que verme bien. Sí. Recuerdo que junté para comprarme un BMW, o sea, me costó digo, me gustaba el A BMW. todos los abogados nos dijeron eso, ¿ah? Yo- Buen yo- carro, buena corbata, buenos zapatos. Pero es que yo lo vi en el despacho que trabajaba, ¿Cierto? el director, si yo siempre lo veía, y siempre me decía, Luis, tú tienes que traer un buen coche. Luego me ponía de chofer, me ponía a mí a manejar, tenía un Honda Sí. precioso. Yo decía, algún día voy a tener un Honda, ¿no? Algún día voy a usar la corbata que él usaba. Y él siempre buscaba verse bien y tener su coche. O sea, yo sabía que en su casa tenía otros coches feos, pero cuando iba a haber un cliente, se llevaba el coche bueno. Entonces yo dije, pues tengo que comprarme un buen coche. Y traía mi buena corbata y me junté para el coche y me dio más confianza para cobrar. Fíjate, te prometo que el día que tuve un mejor coche, y claro, mi escritorio de madera y tal, o sea, en fin, cobraba bien. Aprendí a cobrar porque también sabía que tenía que cobrar bien, sabía que tenía que hacer bien las cosas y me fue bien como abogado, me encantaba litigar. Pero uno de mis primeros clientes, como al año de haber puesto mi despacho, Te detengo un segundo nada más ahí, Luis. ¿Cómo cobrar bien? ¿Qué le dices a la gente que ahorita le da miedo cobrar o subir sus precios? Dijiste algo bien valioso. Aprendí a cobrar bien. Antes ya cobraba, sino bien. ¿Qué fuese? ¿Cómo? digo, cuando empecé a llevar divorcios decía, pues págueme cuánto. O sea, por ejemplo, el cliente me regateaba, me decía, yo le decía 3,000 pesos, me decía, le doy 2,000. Bueno, pues ándale, deme 2,000. Y la verdad es de que aprendí a cobrar bien, aprendí a decir que no. Y cuando el cliente me decía, oiga, ¿le puedo pagar menos? Yo le decía, discúlpeme, no le puedo cobrar menos, mis gastos son fijos, no, los honores no son negociables, o quiere que yo lleve su asunto menos tiempo, que le dedique menos tiempo. No, licenciado, bueno. Entonces, aprendí con mucho miedo y tengo que confesarlo, no quería decirlo, pero aprendí a decirle a los clientes, si no me pagan no le puedo llevar su asunto. Y lo que hice fue seccionar los honorarios. Porque también entiendo que los abogados desgraciadamente hoy tienen
mala fama, no todos, pero la mayoría de los clientes que llegaban a mi despacho me decían es que a mí el abogado me cobró 3,000, ya me cobró 5,000. A mí me gustaba firmar un contrato, me gusta. Me dejó el asunto tirado. Y me dejó el asunto tirado. Yo hoy tengo, por ejemplo, acabamos de inaugurar regularizatuinmueble.com, que es el primer despacho digital, porque yo sigo entendiendo esa necesidad del cliente. Yo divido los honorarios de acuerdo al proceso en 5 partes, las más importantes. Una es la presentación de la demanda, otra es las pruebas. Y entonces esta era una forma para mí, y di este sistema porque era una forma para mí de cobrar. Entonces yo le decía al cliente, mire, usted no se preocupe, me va a pagar los 50,000 pesos que le voy a cobrar, pero me los va a pagar en 5 partes, 10,000 pesos cada parte. Es que es mucho dinero, licenciado. Pues es que si se va con otro, le va a pasar lo mismo que ya le pasó. Le van a pedir dinero para las copias. Yo no le voy a pedir dinero para las copias. O desde el principio establecíamos los gastos. Y me llevó a ser exitoso en el sentido de que me recomendaban a otro. Y el cliente al final, pues los que ya eran mis clientes ya no me terminaban regateando. Sí. Y el que me regateaba le decía, pues no le puedo llevar su asunto. Ya me ponía, pues no sabroso, pero ya me ponía... en mi mente decía, bueno, pues llegará otro que sí me pague. Y así sucedía. Pero te puedo decir que el 95% de los clientes me terminaban pagando lo que les cobraba. Y si me decían, es que el abogado de al lado me cobra 20% menos o 50% menos, yo le decía, bueno, pues usted puede ir con él sin problema. Entonces, me daba miedo, pero cuando aprendí a decirlo y lo hacía, la gente se quedaba. Y me daba miedo porque yo decía, híjole, se me van a ir 20,000 pesos. Pero al final, te digo, se me acababa yendo el 5% de la gente. Entonces, hay que creérselo. Creo que esa seguridad con la que lo pides y con la que lo dices también le hace entender al cliente que eres bueno, ¿no? Un problema que yo tenía, y por eso me dejaba la barba y ya quería tener arrugas, ahora ya no quiero, era que era muy joven, ¿no? Porque luego llegaban los clientes, yo hablaba muy bien por teléfono, daba una asesoría por teléfono. Sí, mire usted, vamos a arreglarle su asunto, así y asado. Cuando llegaban y me veían, me decían, ¿usted es el abogado? Pues yo tenía 26, 27. Sí, yo soy el abogado. Querían ver a un viejito, ¿no? De experiencia. Claro. Y pues yo me dejaba la barba, me hacía parecer viejo. Pero cuando les llevamos los asuntos, pues digo, afortunadamente el resultado hablaba por ti. El resultado hablaba por nosotros, ¿no? Y la verdad es que tengo ahí buenas historias en litigio. Y otra cosa que me encantaba, Jorge, tú que eres abogado, a mí no me encantaba el pleito. Yo el 70% de mis asuntos, tengo ahí la data, los terminaba en la conciliatoria. Porque yo, y le decía al cliente, mire, le voy a cobrar 100,000 pesos. Pero si lo terminamos en la conciliatoria, le voy a hacer un descuento del 30%. Ya te decía, me va a pagar en 5 partes. Yo el 70% de mis asuntos en la conciliatoria y los jueces se ponían de mi lado y a veces el peor enemigo que teníamos es el abogado contrario, porque el abogado contrario pues sí quería que el asunto se fuera a la apelación, al amparo, porque quería cobrar más. Claro. A mí no me interesaba, a mí me interesaba resolverles el tema y vámonos. Pero hubo un cliente, regresando a tu pregunta, el señor N, que llegó a mi despacho, un cuate que era el wannabe que yo quería en ese momento. Lo recuerdo perfecto, entrar con zapatitos boleaditos, fregoncísimos, los míos eran de estas marcas de 50 pesos, costaban en ese tiempo. Llegó con una corbata original como la que yo tenía, me acuerdo de eso, pero la de él sí era escapino, la mía sí. Era y dije, y me pedía citas a las... No, es historia real, te lo juro. Yo decía, algún día voy a tener una corbata como la de este cabrón. 9 de la noche me pedía las citas, 8 de la noche. Yo vivía en mi despacho, vivía para trabajar. En la mañana iba a los juzgados de 9 a 3, medio comía, empezaba a recibir clientes y en la noche pues me ponía a proyectar demandas y tal. Aunque ya tenía abogados y empleados y fui creciendo, empecé con 1. Hoy tenemos 120 colaboradores y tenemos 13 sucursales, 13 oficinas en todo el país, aquí en Guadalajara, en México, en fin. Sigue siendo un despacho exitoso, pero digo, ya no trabajo todos los días, ya no estoy todo el día. Ya no vives para trabajar. Ya no vivo para trabajar, exacto, pero antes vivía para trabajar. Y entonces se me pedía cita a las 9, pues yo ahí vivía en mi despacho, yo estaba a las 9, a las 12 ahí me veías. Y siempre llegaba a las 9 perfectamente trajeado, porque trabajaba como ejecutivo, no sé de qué empresa. Y la primera vez que llegó me pide un contrato, me dice, oiga, necesito un contrato de compra-venta, pero necesito que usted venga. Me quería usar como medida de presión para comprar la casa. Le dije, sí, le cobro 2,000 pesos. Hace 20 o 15 años, 2,000 pesos eran mucho más que los 2,000 pesos de hoy. Yo recuerdo la cifra y recuerdo cómo se me quedó mirando y me dijo, está muy caro, licenciado, ¿sabe que cobran 500 pesos? Y le dije, pero usted quiere que vaya. Se levantó y me dijo, lo veo el sábado a las 10 de la mañana. Y yo dije, pues ya fregué 2,000 pesos para el fin de semana, para la gasolina, para el whisky. Cuando llegué a la casa, ese señor que yo vi exitoso, que manejaba una camioneta, que cuando llegué, yo ese sábado vi una camionetota, también dije, era mi ideal el señor N. Vi la camioneta, una Cherokee preciosa, y dije, algún día voy a tener una de esas camionetas. Y recuerdo cuando llegué a la casa en una colonia de nivel medio ahí en Satélite, cerca de mi oficina, vi una casa fea, jodida. Se está cayendo. Cuando entré a la casa,
Y fíjate, yo llevaba mi máquina de escribir todavía, llevaba el contrato como él me lo pidió, por si había algo que modificar. Una máquina de escribir, para los que no conozcan qué es una máquina de escribir, es una computadora viejita. Pero más o menos, ¿no? Pero aquí lo hacías, no había ChatGPT. Y resulta que pues llego con mi computadora. Oye, es cierto, qué interesante. Hay gente que no sabe qué es una máquina de escribir. Que no sabe qué es una máquina de escribir, ojalá que aquí en edición. Exacto, y ahí me tenías, ¿no? Llevaba yo los espacios en blanco en mi contrato de compraventa. Bueno, total que me acuerdo que cuando llego a la casa, veo la casa jodidísima y veo un hoyo en el techo de la cocina. Se había caído el techo de la cocina sobre la casa, ¿sabes? Y tenía una lona ahí. Y yo en mi mente dije, este señor tan exitoso, tan inteligente que se ve, ¿cómo puede ser tan tonto para comprar esta casa tan fea? ¿Qué? Me decepcionó, ¿sabes? Sí. Dije, pues qué idiota está este cuate. Era mi admiración y se me fue al piso. Exacto, se me fue al piso. El señor se molestó, me usó como conejillo de indias, bueno, me usó como para presionar. El señor quería 2 millones por la casa, recuerdo que el señor N le ofreció 1.7 millones, dijo no le voy a dar más de 1.7, y en ese momento el señor N le dijo al vendedor de la casa, le dijo, esta casa no la vas a vender, porque tienes 2 años vendiéndola, nadie te la va a comprar porque el banco no le presta digo, el 95% de las compraventas se hacen con crédito hipotecario, y el banco no le presta a una persona para comprar una casa jodida. El banco salvaguarda su bien y por eso manda a hacer un avalúo. Y es cierto, mandan a hacer un avalúo para que justo cuando si no les pagues, pues su activo esté en buen estado. Total que nos corrió el señor, dijo, no se va a hacer el contrato, no quiero más que 2 millones. Y él le dijo, pues yo mi oferta sigue hasta el martes y si no, pues ya voy a comprar otra casa. Yo me fui, lo primero que hice saliendo, ¿qué crees que fue? Le cobré los 2,000 pesos. Dije, pues yo necesito mis honorarios, ¿no? Y resulta que me pagó, pero el martes me dice, licenciado, siempre íbamos a firmar el contrato. Yo dije, qué necio es este señor, ¿cómo va a firmar esa casa? Fueron el vendedor y el señor a mi oficina, firmamos el contrato, me encargó que lo lleváramos a la escritura, me encargué de ir con el notario y tal, pero una semana después, exactamente el martes siguiente, me lleva un contrato y me dice, licenciado, ¿me puede revisar este contrato? ¿Cuánto me cobra? Se lo revisó, era un contrato de obra a precio alzado con un arquitecto. Y en mi mente dije, bueno, no está tan tonto el señor N. Va a remodelar esa casa fea. Bueno, está bien. Pero mi verdadera sorpresa fue a los 2 meses, 3 semanas. Ni siquiera habían pasado 3 meses. 2 meses, 3 semanas. Otra vez me pidió una cita a las 9 de la noche. Licenciado, quiero que venga otra vez a la casa. Quiero que venga otra vez a una casa. Estoy vendiendo una casa, quiero un contrato de compraventa. Le dije, ya sé que son 2,000 pesos. Me regateó, me dijo 1,500. Yo cobraba bien, pero me causó expectación. Le dije, órale, pues 1,500. Vamos, un pago. Vamos. Y otra vez me citó, misma historia, sábado a las 10 de la mañana. Pero para mi sorpresa, cuando hice el contrato, cuando lo estaba tecleando, me di cuenta que era la misma casa que había comprado hace 2 meses y 3 semanas en 1,700,000. Pero esta vez la estaba vendiendo en 3.7 millones. Dije, él había pagado 780 mil pesos en el contrato de obra a precio alzada. O sea, yo vi todo el negocio. Pagamos 100 mil pesos de escritura, me pagó 2,000 pesos del contrato. Yo hice cuentas y se había gastado apenas 2.5 millones. Y estaba vendiendo en 3.7 en 3 meses. Cuando fui a la casa el sábado, era otra. Le cambió la fachada, la cocina donde tenía el hoyo, tenía una especie como de domo, en vez de techo, hasta eso ahorró. Dije, qué padre estuvo. Y en ese momento dije, yo tengo que hacer esto. Y el señor N me volvió su abogado de cabecera, vendió esa casa y compró 2. Y remodeló 2. Y luego empezó a invertir en herencias. Y yo le decía, me acuerdo mucho de un asunto que yo le decía como abogado, es que no pude comprar. Es que el terreno costaba 10 millones, Avenida Gustavo Vaz, que yo hoy acabo de inaugurar una bodega justamente ahí en Avenida Gustavo Vaz en Naucalpan, cerca del señor N, ya estamos compitiendo. Y recuerdo que le dije, el terreno costaba 10 millones y se me lo dejan en 5 y voy a dar 1 millón ahorita. Yo le dije, oiga, pero era una herencia. Le dije, primero tenemos que revisar si hay otro testamento. O sea, usted no puede comprar hasta que no veamos, porque si hay otra disposición testamentaria o sale otro heredero, pues usted no va a poder comprar esa propiedad. Dice, pues yo ya le di 1 millón, hágame el contrato. Yo le dije como 3 veces que no, pues necio el señor. Total que nos esperamos ese trámite, tú sabes que es largo para revisar el testamento. Pues como 1 año después, porque era muy tardado en ese tiempo, bueno, sigue estando, como 1 año después pudimos verificar que no hubiera otra disposición testamentaria, pagó los otros 4 millones, hizo locales y se compró una propiedad que para entonces ya costaba 12 millones, la compró en 5 por haberse arriesgado. Y entonces yo dije, tengo que ser como este señor. Y empecé a juntar mis honorarios para empezar a comprar cositas. Empecé a comprar, invertí en remates, hice también flippings. Empecé a hacer ahí inspirado por el señor N. Y luego vi que el señor N
empezó a quedarse, por ejemplo, con esa propiedad, hizo locales y me pidió que hiciéramos una especie de... Él me dijo, oiga, licenciado, yo quiero que usted sea el que está siempre verificando a mis inquilinos, pero yo cobro la renta, pero que sea como un seguro. Si el inquilino no me paga, yo le pago a usted al año, no sé, una cantidad, pero si el inquilino me paga, usted me hace el juicio y usted me lo saca. Usted me garantiza que me lo saca. Sí. Y así surgió mi producto que se llama Protección Jurídica de Arrendamientos. Gracias al señor N. Hoy hacemos más de 1,500 contratos al año. Es una protección jurídica, no es un seguro. Es un contrato de prestación de servicios profesionales en el que el propietario, yo analizo al inquilino, hago el contrato, firmamos, y ahora utilizamos mucha tecnología porque hoy verificamos que no haya suplantación de identidad, verificamos también las incidencias legales, penales, por supuesto, del inquilino, su capacidad crediticia, todo esto con un sistema que tenemos en mi empresa, en Legal Global Consulting, y es una maravilla, Jorge, porque el propietario es quien cobra la renta y para el evento de que el inquilino deje pagar, pues mis abogados entran y ya no tienen que pagar nada. O sea, es un contrato de prestación de servicios profesionales a futuro, Sí. donde nos pagan muy poquito, una tercera parte de la renta por ahí, y tenemos justo pues esta intervención. Entonces, él me ayudó a crear este producto, que hoy a eso nos dedicamos en el despacho. Digo, llevamos asuntos inmobiliarios, es un despacho especializado en temas inmobiliarios, por eso tenemos la parte de regularizatuinmueble.com, llevamos herencias, etcétera, pero en la parte de arrendamientos hacemos estos contratos. Y bueno, termino con que el señor N me inspiró. Le perdí la pista, ahora estuve escribiendo un libro que hablo con más profundidad del señor N y de mi fuente de inspiración. Le perdí la pista, lo he estado buscando, pero le perdí la pista porque el señor llegó como a los 3, 4 años, ese ejecutivo elegante que siempre llegaba, llegó en una camisa hawaiana. Yo por eso me compré una camisa hawaiana y luego me la pongo en representación del señor N. En honor al señor N. Te lo prometo, que llegó en una camisa hawaiana en chanclas, con una bermuda a mi despacho, me pidió una cita, yo ya también tenía más abogados en ese tiempo, Sí. y ya pude atenderlo a las 12. A diferencia de que siempre me pedía la cita a las 9, me pidió una cita a las 12. Ándale. Y llegó todo con gafas, oliendo, por cierto, traía un cigarrito ahí bueno, supongo que era... Marihuana. De la buena, Sí. ¿eh? Y llegó súper relajado, sentó en mi escritorio. Licenciado, ¿cómo está? Película. Y yo, pues ya estamos viendo sus asuntos, o había comprado otro juicio y tal, y yo siempre muy formal, pero no pude resistirme a preguntarme, oiga, señor N, ¿Y la escapina dónde quedó? sí, le dije, ¿está de vacaciones? ¿Y se pueden decir groserías en tu podcast? Sí, claro. Porque textualmente me contestó, recuerdo que estaba sentado así con su camisa hawaiana, con su cigarro, y me dijo, no, licenciado, ¿vacaciones? No, ya mandé a chingar a su madre a la empresa en la que trabajaba. Así me dijo. Y digo, ¿pero cómo? Sí, dice, para 100,000 pinches pesos que me pagaban. Yo dije, ¿sabes qué le dije? Y no es broma. Dije, ¿100,000 pesos? Digo, no están buscando... Dije, pues a mí que yo puedo llevar asuntos por fuera y que me paguen a mí los 100,000 pesos, ¿no? Y me acuerdo que sonrió y me dijo, sí, licenciado, yo lo recomiendo. Yo le recomiendo. Y pues nada, me dijo que ya se dedicaba solamente a comprar, vender inmuebles, pero que ya había llegado en estos años a quedarse con propiedades que, dice, yo lo que ganaba de sueldo ya lo recibo de rentas al mes. Y además yo con 2 o 3 casas que remodele al año, gano 5 veces lo que gano al año. Entonces, pero ya no quiero remodelar, dice, yo ya estoy recibiendo mis rentas y ya me mudé a Cancún, licenciado. Estoy construyendo allá en Cancún y entonces aquí nomás vengo a ver mis asuntos. Dejó de hacer cosas en Ciudad de México y por eso le perdí la pista, porque se fue a Cancún. Me pedía que yo le llevara asuntos en Cancún, le dije, yo no puedo llevarle en Cancún. Y pues yo supongo que sigue en Cancún disfrutando de la libertad financiera, de la camisa hawaiana y del cigarrito. Ay, papá. Saludos al señor N. Saludos hasta Cancún si está viendo este episodio. Por favor, recuerde, necesito que nos lo cuente en un podcast. Sí. Contáctenos, por favor, aquí para que se venga con la camisa hawaiana. Qué buena historia. Qué Lo ¿Y te inspiraste en el señor N? Me inspiré en el señor N. De hecho, por ahí en alguna conferencia que he dado, me pongo luego la camisa hawaiana porque pues, fue mi inspiración. Y empecé a hacer lo que el señor N hacía. Empecé a hacer flipping, empecé a comprar terrenos, construir. Como abogado invertí en remates, que me parece que es como segundo grado. Sí. Al final, hice muy buenos remates, pero pues tiene su chiste, tú lo sabes. Sí, yo hice mucha lana con remates. Lo que primero que empecé a comprar fueron remates. Mi compadre y yo, que es notario público, tuvimos ahí la suerte que llegamos en un momento histórico a Nuevo Vallarta, cuando estaba polulando el tema de los remates bancarios. Te acordarás que hubo una crisis por la influenza. Sí. Entre el que fue 2008-2009. Sí. Entonces esa zona tronó, daciones en pago. Luego llega mi compadre, se hace notario y compramos muchos remates. Nos fue muy bien.
Pero tiene su chiste, totalmente. Mucha gente se la han llevado al baile por no saber comprar remates. Es complejo, tiene su chiste y ahora se ha vuelto ya tan popular que está muy manoseado. Digo, hay que entrar en un momento... Sí, no, yo ahorita ya no compro remates. Sí, yo tampoco, ya Pero para mí ahí ya hice yo lana, pero ya no compro remates. sí hubo un momento muy bueno, sí. Me tocó. Es el timing como todo en la vida, ¿no? Exacto, O sea, hay momentos, como lo que yo hablo ahora, el momento cero, ¿no? Por ejemplo, ahora estuve hablando mucho de Tulum, porque ahí estamos desarrollando, y la gente me dice, ¿cuál es el mejor momento para comprar en Tulum? Pues el mejor momento era hace 5 años, claro. hace 2, o ahorita todavía, pero si te tardas más, es como que el que no quiere comprar casa. Oye, Liz, ¿cuándo compro casa? Me voy a esperar el 2025, pues la vas a comprar más cara, cabrón. O sea, en fin, es complejo, hay que entender esos timings, pero sí, yo hice lana con remates también, con muchas técnicas. Hice más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios que luego enseñé. Estuve de 2017 a 2000, hasta la pandemia dejé de dar entrenamientos, daba entrenamientos sobre cómo hacer negocios con bienes raíces, porque me parece que la gente tiene que entender, o sea, tiene que ver los inmuebles como un negocio, pocos lo ven. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque todo mundo, es un tema cultural que tenemos en México. Un tema cultural, tienes que hacerte tu casa, mija, tienes que hacerte tu casa, mijo. ¿Para qué? Para vivir, para que le dejes a tus hijos. Y a mí me encanta que la gente quiera dejarle a sus hijos casas. ¿Pero qué quieres dejarle? Yo le pregunto a tu audiencia, Jorge, ¿quieres dejarle a tus hijos una casa que sea un problema por la que se peleen, por la que se agarren? Yo lo he visto como abogado muchas veces. Cierto. O una casa que sea un negocio que les esté dejando cash flow todos los meses. Claro. Esa es la diferencia. Lo que no nos dicen es que las casas no son para vivir. Pero fíjate, Jorge, el problema es que desde la concepción de los bancos, los propios bancos y la sociedad mexicana, la parte económica y la parte política, conciben la vivienda como la casa para vivir. Y por eso los bancos te prestan para un crédito hipotecario. Te prestan, un crédito hipotecario te lo prestan para la casa en la que vas a vivir. Por eso te prestan, porque saben que tienes que pagar ese crédito porque es la casa donde vives. No te prestan para una casa como negocio. Tan es así que si tú tienes una casa con 2 entradas o 2 cocinas, no te prestan. Me parece absurdo. Si tienes 4 cocinas, no te prestan. Tiene que haber una sola cocina, unifamiliar. Me parece tan absurdo porque cambia la mentalidad. Veamos Estados Unidos. Estados Unidos te prestan sobre el flujo. O sea, en Estados Unidos por eso puedes hacer el refinanciamiento. Por eso puedes hacer tú compras una casa que te costó $1 millón y ahora por flujos la evalúan por flujos. La evaluación se puede hacer por flujos, o sea, por lo que recibe rentas. Y ahora vale $2 millones, te pueden prestar otro $1 millón, te pueden refinanciar. Y en México no. En México no te prestan por flujos. No le importa al banco que la casa que vas a comprar te va a dejar 100,000 pesos de rentas. Lo que le importa es que vivas en ella. Entonces me parece que hay que cambiar esa mentalidad, tanto en el banco como en la parte política, porque igual, pues ahora mismo la vivienda más pequeña que se puede vender, bueno, aquí en Guadalajara ya hubo una reforma, me parece, para 30 metros, pero en la mayoría de lugares del país la vivienda más pequeña es de 50 a 60 metros y pues no puede haber un lock-off, ¿sabes? O sea, yo haría una vivienda de 30 metros, pero con lock-off suena feo e impactante, pero yo preferiría, si no tuviera para comprar una casa, en una de 30, vivir en 15 metros y rentar los otros 15 para que me ayuden a pagar la hipoteca, ¿sabes? Entonces, es un tema cultural el que tenemos en México y que tiene que cambiar, que tienen que entender los bancos, que tiene que entender el gobierno, porque por eso surgen los roomies, mi querido Jorge. O sea, ¿cuántos roomies hay? Y entonces los chavos no compran casa, pero se tienen que ir a rentar un departamento y viven con 3 o 4 roomies que les pagan tarde, mal y nunca, y pues terminan quedando mal y terminan quedando con mal historial crediticio, cuando deberíamos entender que los espacios pequeños pues pueden ser una solución para la vivienda. Fíjate, nosotros empezamos a plantear esto en mi empresa, en Vive de las Rentas, hace 4 o 5 años, y nos tachan de locos, ¿no? Dicen, dicen que es indigno que una persona viva en 15 metros cuadrados. Yo pregunto, ¿qué es más indigno? Vivir en 15 metros cuadrados y llegar a 15 minutos del centro de Guadalajara o de cualquier ciudad, llegar caminando al supermercado, llegar caminando donde pasa la vida, o vivir a 3 horas y tener que hacer 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, para tener una casa que no disfrutas, en la que nunca duermes. Y hablando de estos lugares indignos, como dicen algunos, pues veamos los ejemplos. Esto pasa en Nueva York, en Hong Kong. Acabo de estar este año en el Monsters Building, espacios de 7 metros. De 7 metros, De 7 metros. Wow. Ahí tengo el video y tal. Compártamelo para ponerlo aquí en el episodio. Te lo compartimos. 7 metros. O sea, son lugares que
Pero si le metes inteligencia a un espacio como nosotros que tenemos 15, 20 metros, y le metes inteligencia inmobiliaria, pero también mobiliaria, donde la cama baja en la noche y en el día sube y es tu espacio de trabajo, pero también tienes todo lo que necesitas. Y lo que el gobierno no toma en cuenta es que hoy el 33% de los hogares en México, Jorge, son unipersonales. Ya no nos casamos, ya no hay hijos, ya no hay, si acaso, perros. Y la tendencia está creciendo. En Europa igual. O sea, la gente está viviendo. Nosotros llegamos a España, abrimos la empresa en España hace 3 años. Felicidades, Luis. Gracias. Misma cosa, llegamos con el co-living. Amigo, me acuerdo perfectamente las palabras de un buen amigo y socio, Armando, a quien le mando un saludo. Mi querido Armando me decía, estás loco. Me decía, tío, estás loco. Aquí eso no funciona. Allá en tu país sí. Pues que te diga, Armando, el éxito que tienen hoy los co-living en España. Nosotros empezamos con los co-living. Ya todo el mundo hace co-living en España. Porque la vivienda es tan cara para rentar. Pongamos un ejemplo en España. 700, 800 dólares la renta de un departamento. Si la gente gana 1,500, se va a la mitad del sueldo. En cambio, una habitación, y aparte de los 700 hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar el mantenimiento. En cambio, si les rentas una habitación con agua, luz, amueblada, todo incluido, en 500 euros la pagan. No tienen que pagar nada más. Pero en esa habitación viven, en ese departamento viven otras 3 o 4 personas. Ahora hablemos de rentabilidad. Le sacamos 4 veces, si se renta en 700 y tenemos 4 habitaciones de 500, le sacamos 2,000 euros de rentabilidad en lugar de 700. O sea, por un lado es negocio para el inversionista, es negocio para el dueño del co-living, pero también es negocio y dignidad para el señor usuario final. Aquí en Guadalajara, Jorge, tenemos, imagínate, en la colonia americana, que es la colonia más, por la revista Time Out, es la colonia más cool para vivir. Tenemos un par de edificios, estamos inaugurando uno justamente en octubre de 2024 y tenemos otro que inauguramos hace 2 años. Pero imagínate, ¿sabes cuánto vale la renta de un departamento en esa colonia? ¿Cuánto más o menos? 20, 25 mil pesos. Un departamento. Y tienes que pagar aparte agua, luz, teléfono. Bueno, ya no hay teléfono, internet. Y nosotros tenemos suites, un edificio con suites de 12 metros, 15 metros, totalmente equipadas, con cocina, con fregadero, con tu baño, incluso con una terracita, algunas amuebladas totalmente, y que puedes pagar desde 7,000, 8,000 pesos mensuales, todo incluido. Wow. Solucionamos el problema de la gran vivienda. O sea, entonces la gente llega y tenemos chavos, tenemos centennials, pero también tenemos gente de la tercera edad que dice, yo prefiero quedarme, que tienen su casa allá afuera Te entiendo totalmente. Y dice, yo prefiero vivir aquí porque las 2 horas que hago de autobús diarias, pues prefiero dormir aquí en este espacio y el fin de semana me voy a mi casa. O viven ahí. Entonces... en Ciudad de México me he topado con gente que me ha dicho lo que tú dices. O sea, que yo me pongo a pensar, lo platicamos la otra vez, Gio y yo, cuando estábamos en Ciudad de México, no sé si te acuerdas, Gio, que llegamos a la conclusión, esta señora que nos dijo que hacía 4 horas de venida del Estado de México a... Dije yo, más, te puedo decir, ahorita que me estás diciendo, me estoy acordando, no le creía a la señora. Es real. 4 horas que por el tráfico, no, ¿cómo? O sea, ida y vuelta, no vives. Es real. En cambio, así, si tienes aparte en un edificio, por ejemplo, como nosotros, que tenemos edificios que en el roof tenemos asadores, tenemos amenidades, tenemos espacios, por ejemplo, de coworking, tenemos cafetería abajo, pues caramba, son cosas que el usuario valora y por un lado estamos solucionando el problema de vivienda porque la gente está viviendo en estos lugares. El gobierno no lo ve. Es tan nuevo el co-living, Jorge, que no está regulado. Entonces alguien me dice, es que hay ausencia de regulación. Y sí, hay ausencia de regulación, es que el gobierno ni siquiera lo conoce. Te voy a poner una pausa. Muéstranos, por favor, qué es el co-living, ¿no? Para la gente que no conoce el término, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué es? Bueno, co-living viene de la palabra compartir, ¿no? Sí. Compartir espacios. Tú puedes ser un depa, un poco como lo que hablamos de los roomies, un depa donde pues, tienes un área privativa, un área privada, Bien. donde tienes tu habitación y puedes compartir el baño, por ejemplo. A mí me gusta todos nuestros edificios, la gran mayoría tienen hoy un baño en cada habitación. Eso creo que le da un valor agregado y mucha privacidad. Tienes tu propio baño, porque pues imagínate, si luego con la pareja te peleas por el baño, pero aquí tienes tu propio baño, o puedes compartir el baño, pero sobre todo compartes las áreas sociales. En un depa, imagínate un depa de 3 habitaciones, pues en 3 habitaciones ahí cada quien tiene su recámara y el área social es la cocina. Yo en la sala de un depa pondría otra división y tengo otra habitación. Entonces puedes compartir el baño, puedes compartir la cocina, puedes compartir el patio, puedes compartir la lavadora. Entonces eso se llama co-living, quiere decir cohabitar un espacio. Entonces, pues es una tendencia que hoy, pues en México ya está también muy arraigada, que es nueva, pero que lleva muchos años en muchos otros países, ¿no? Y sobre todo ciudades grandes. Nueva York fue de los pioneros. Nueva York fue de los pioneros, Londres, Tokio, y pues te decía, ¿no? Hong Kong, todas estas grandes ciudades
entiende muy bien qué es el co-living. Yo pregunto qué es mejor cohabitar, porque una señora me decía, licenciado, yo no viviría en ese espacio de 12 metros cuadrados. Pues usted no, pero yo sí. Es como cuando vas a una ciudad y te quedas en un hotel, Jorge. Sí. Te quedas en un hotel y ¿en qué hotel quieres quedarte? Pues quieres quedarte en el hotel que está cerca a todo para que puedas De llegar todas caminando. las atracciones y del punto. Exacto. Hoy datos de la ONU, de ONU Habitat, establecen que para el 2050 el 85%, si no es que el 90%, pero bueno, por lo menos el 85% de la población va a vivir dentro de las ciudades. Se están acabando los pueblos. Tú vas a los pueblos. Por eso en México tenemos tantas casas abandonadas afuera, a las afueras de esas casas que hacía el Infonavit, y el gobierno hoy todavía no sabe qué hacer con ellas, porque nadie quiere vivir allá. Nadie quiere vivir a 2 horas de las ciudades. Y tú ves ahora, por ejemplo, en España, en Italia, que me encanta recorrer. Digo, en España voy mucho por trabajo. Sí. Además me encanta, también hay buenos amigos, la comida no se diga, pero recorres tú España y ves pueblos abandonados. Lo mismo pasa en Italia, bueno, en Estados Unidos. Tú ves los pueblos abandonados, pueblos fantasma, porque todo el mundo quiere vivir donde sucede la vida, en la Condesa, en la Americana, aquí en Guadalajara, en Andares. O sea, la gente quiere vivir donde está todo el mundo, donde puedes llegar caminando al centro comercial, donde puedes llegar caminando al supermercado, donde te puedes ir a correr a un parque cercano en la mañana. Entonces, la amenidad principal de la vivienda hoy, Jorge, es en los alrededores, es la infraestructura urbana alrededor. No importa que llegues a meterte un cuarto de 15 metros cuadrados. Cuando alguien me critica mis habitaciones o smart depas, hemos acuñado este término, de 15 metros cuadrados, yo les pregunto, ¿han viajado a Europa? ¿Se han quedado en Italia? Perdón, pero en Italia las habitaciones son de 10 metros. Yo me quedo en buenos hoteles, 5 estrellas, Sí, totalmente. 10 metros. O sea, pues, no me critiquen mis 15 metros, pero sobre todo pregúntenle a la gente que vive ahí, si les gusta. Porque, Jorge, te cuento que tenemos lista de espera. Las Wow. personas están esperando a que se les ocupe una habitación para entrar. Habitaciones dignas, o sea, con estos edificios de 15 minutos, que es un término que se ha acuñado mucho también en urbanismo. Los edificios de 15 minutos se llaman así porque tienes que llegar a 15 minutos caminando a todos lados. Sí. ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir afuera o a 15 minutos de todo? No, 15 minutos, totalmente. Totalmente. O sea, yo creo que yo hago 15 minutos a mi trabajo, de donde está mi casa. Y creo que para mí es muy importante que lo que yo me muevo, la escuela de mis hijas, está a 7 minutos. O sea, para mí el Eso. tiempo es lo más valioso. O sea, yo Eso. adecuo... Cuando yo escogí, por ejemplo, una escuela, escogí de las escuelas la mejor que no pase de 15 minutos. Había otra escuela que nos llamaba la atención, pero que... Ya estaba 20, dijiste, ¿no? No. Por el tráfico de Guadalajara a López Mateos, el American School, 1 hora 15 minutos. Yo dije, ni de pedo, perdón, lo que quise decir es ni de chiste, me voy a aventar yo con chofer o con nadie, ¿no? Para mí el tiempo es muy interesante y me hace mucho match con lo que tú dices. Pero la pregunta, Luis, es ¿cómo rompes? Hoy los jóvenes, lo platicábamos antes de empezar a grabar, no quieren comprar propiedad, ¿no? ¿Qué estás haciendo para llegar a ese mercado? ¿Qué haces? ¿Cómo te comunicas con los jóvenes que hoy no quieren comprar una propiedad? Y además, ¿qué has visto y qué has investigado? ¿Por qué no quieren comprar propiedades? A ver, es algo que me encanta y algo que creo que tenemos la responsabilidad de pregonar, porque los millennials, los centennials, sobre todo los más chavos, van a pasar la historia como la generación que no va a comprar casa porque no quiso, porque le dio miedo, pero la realidad es que es porque no pudo, porque está carísimo, Jorge. A ver, veamos y analicemos, pues, qué te dice el banco, qué te dicen los financieros. Tienes que pagar el 30% de tu salario, ¿no? Una tercera parte de tu salario en el gasto de renta o de hipoteca. Entonces, hagamos cuentas. El sueldo promedio, bien pagado, 20,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto es el 30%? 6,000 pesos. Entonces, ¿cuánto, un crédito hipotecario, cuánto pagas por cada millón? Más o menos pagas 10,000 pesos por cada millón. Entonces, tendrías que comprar, si tienes 6,000 pesos disponibles para pagar un crédito hipotecario, estamos hablando de una casa de 600,000 pesos. Dime, ¿dónde hay? No hay. La vivienda promedio en Guadalajara, por ejemplo, es de 2 millones, 1,5 millones. Guadalajara, que es una ciudad mediana, pero en México City es de 3 millones, por ejemplo. Monterrey anda más o menos igual. Entonces, ¿dónde compras? Por eso es que hoy se están juntando el amigo, el papá, el hermano y la mamá y los 3 hijos para comprar una casa. El problema es que luego no paga uno y ya se hizo el lío. Entonces, yo creo que tienen que entender los millennials que se puede hackear al sistema. Y esto, pues no estoy diciendo que hagamos trampas, simple y sencillamente pueden ejercer un crédito, porque fíjate, irónicamente hoy México, la banca y el propio Infonavit tienen dinero para prestar.
¿Cierto? Hay dinero de sobra. Tú preguntas a los bancos y dicen, yo te presto lo que quieras. Claro, ¿a quién? Al que esté calificado para pagar. Entonces, muchos chavos hoy tienen la capacidad crediticia y no quieren ejercer el crédito porque también no quieren arraigos. Les da miedo aventarse un crédito de 15 años, de 20 años. Y sí, tienes que tener miedo, pero sobre todo entender que esa deuda se la puedes trasladar al inquilino. Suena fuerte, pero yo así lo he hecho, Jorge. Tengo alumnos que tienen 15, 20 hipotecas. Tenemos a Leonardo, a quien le mando un saludo, que le empezamos a llamar hace como 3 años el hombre de las 15 hipotecas, pues hoy tiene 18. Saludos, 18 hipotecas. Al señor de las 18 hipotecas, son increíbles. Pues pregúntame cuántas hipotecas tengo. ¿Cuántas tienes actualmente? Hoy tengo 8 en México, pero tengo 4 en España, 3 en Estados Unidos, 2 en un lugar tan remoto como Batumi, allá en Georgia, un país que está entre Rusia y Turquía. Porque un amigo es de ahí, pues me dieron crédito y dije, pues si me dan crédito y se paga solo, compro. Pero es que sí, claro. Y además mi amigo vive allá. Claro. Por cierto, que ya mis departamentos que compré hace 3 años ya valen el doble, cabrón. O sea, encima están pagando solos y ya valen el doble. Ya estoy esperando que valgan más para vender y sacar ahí un cash out. Entonces, a veces es el miedo. Entonces yo les diría a los jóvenes, y justo estoy escribiendo un libro al respecto, porque me parece muy grave que hay crédito, hay demanda. ¿Cuál es la demanda? Pues todos estos jóvenes quieren tener una casa para vivir, por co-living o por Airbnb si quieren rentar. El problema es que lo compran y lo quieren tener para vivir. Pues no compres una casa para vivir. Entiendo que no quieran comprar una casa para vivir. No la compren para vivir. Cómprala como negocio. Cómprala para jubilarte, pensando en tu jubilación. El problema es comprar la primera. La segunda es consecuencia de la tercera. Porque tengo gente que ha comprado 3, 4, 5. Decía, yo tengo hoy 8 créditos hipotecarios y tengo muchas más propiedades y no tengo necesidad porque tengo la empresa y tenemos edificios completos, pero me sabe mal que si me llama el Banco Rojo o el Banco Azul y me dice, oye, ¿tienes un crédito aprobado? Decirle que ¿cómo no voy a agarrar el crédito? Espérame, compadre. Me acaban de pagar uno hace como 2, 3 meses y dije, solitos me hablaron, yo no andaba buscando. Y dije, sí lo quiero. Y compré otro departamentito que dije, lo hubiera comprado de mi propio desarrollo, pero dije, voy a comprar en otro lado para diversificar. Pero, en fin, es increíble que las personas que tienen miedo, pero ¿cómo hackear el sistema? A ver, déjame explicarle a los chavos. Compren, y yo lo que planteo es, si no quieres tú pagar una deuda, es irónico que sí pagues una renta, porque no me digan que no seamos honestos. Pagan algo de renta. ¿Por qué no eso que pagas de renta mejor lo abonas para una casa que va a ser tuya? Y me van a decir, Luis, pues es que tú estás loco. Si tú mismo acabas de decir que las rentas valen 20,000 pesos y yo solamente puedo pagar 6,000, perfecto. Pues entonces cómprate una casa por la que pagues 20,000 pesos de hipoteca, pero réntala a otros. O sea, puedes vivir con roomies en tu propia casa. Que eso es lo que te quería decir, Luis, porque me interesa mucho. De hecho, hasta lo visualizo como portada de este episodio, como un título. Y sobre todo un consejo. Fíjate, de hecho aquí te está escuchando gente joven que está tras cámaras. Colegas. Que les va muy bien. Que les va muy bien económicamente. Yo tengo mucha gente joven trabajando en la empresa que les va muy bien. Y te estoy hablando que les está bien. Es gente que gana en pesos, ¿no? Siendo muy jóvenes. Padrísimo. Depende de las comisiones. Todos rentan. ¿Qué? Pero todos, pero espérame. Porque aquí es la pregunta. No, vamos a tirarles unas pedradas. Pero, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cuál sería tu plan? Con lo que tú hoy sabes, ¿cómo jubilarte con bienes raíces? ¿Sí me explico? A temprana edad. ¿Cuál sería el plan? A ver, ¿cuál sería paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, ¿no? Sobre todo para la gente que llega a este momento en el episodio que le está entendiendo y que dice, a ver, que se lleven esa parte práctica, es decir, ¿cómo le hago para alcanzar la jubilación como tú lo mencionabas o hackear el sistema? ¿Por dónde empezar? A ver, paso 1, atrévete, empieza ya, no importa. Al contrario, que bueno que tengan 20 años, 30 años, jóvenes, empiecen ya, porque fíjate, los bancos, entre más grande eres, menos te prestan. A los 50 ya te mandan a hacer estudios, a los 60 ya no te prestan, a los 65, difícil. Entonces empiecen jóvenes y ojo, no es en cualquier lugar, porque el gran problema es que el 95% de las personas compran con emoción la zona que te gustó, el balcón que te gustó. No es una casa para vivir, como le digo yo a la gente. No es para ti, piensa en un negocio. Tienes que tener un inmueble que tenga una ubicación que es un negocio. A ver, ¿y qué negocio? Pues obviamente que la gente quiera vivir ahí. Piensa en el usuario final, no pienses en ti. No es para ti la casa. Tienes que pensar en un negocio o el departamento. Y en ese contexto luego vas a entender, tienes que entender que los números son simples. Vas a tener que sacar con el monto de las rentas el costo de la hipoteca. ¿Se puede? Se puede, Jorge. No es en cualquier lugar ni con renta tradicional, porque no es con estas rentas en las que tú
tienes la propiedad por un año y la renta sin amueblar. Eso te da un 4 o 5% en México. En Estados Unidos el 6-7 no es negocio ni en México, ni en Estados Unidos, ni en España. Yo tengo la empresa en estos 3 países, estamos abriendo Colombia. En ninguno de estos países es negocio. El negocio es a través del triángulo de las rentas intensivas, como yo le llamo, el divide y rentarás. ¿A qué me refiero con divide y rentarás? Agrégale valor al inmueble. Lo primero es agregarle valor. ¿Cómo le agrego valor? Simplemente amueblando el inmueble puedes obtener el doble de rentabilidad. Amueblándolo. Lo amueblas y ya ahora puedes rentar por co-living. Ya vimos el co-living por habitación. En un departamento de 3 recámaras yo rentaría habitación 1, habitación 2, habitación 3 y en la sala comedor con tabla roca, Jorge, haces la habitación 4. Y hay que ver, vete a Facebook Marketplace y publica un anuncio de una habitación, ponle un precio, digo, no para que cobres, ojo, no hagas fraude, simplemente para que tantees al mercado. Sí. Y tanteas al mercado y vas a ver que si esa habitación te la pagan en 5,000 pesos, pues ahí entonces toma la decisión de comprar. Porque si te pagan la habitación a 5,000 y tu hipoteca va a quedar en 15,000, pues tienes 4 habitaciones de 5,000, son 20,000. Claro, hay que pagar agua, luz, haz tus cuentas, yo calculo que es entre el 20 y el 30%. Y el otro día me decía un alumno, Luis, es que ya compré la casa como me dijiste, pero no me está dejando dinero. Me decía, pago 20 de hipoteca y recibo 20 de rentas. No me está dejando. Digo, no friegues, pues está saliendo buenísimo el negocio. Aunque pusieras los primeros 2 años o 3 años, fíjate la maravilla del crédito hipotecario, Jorge, tienes la gran ventaja de tomar una deuda a 15 años o 20, tasa fija, pago fijo. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a subir el pago. Entonces, y algo que sí me encanta es que la renta sube cada año, la inflación sube cada año. Claro. Entonces, a lo mejor el primer año tu hipoteca es de 20 y tú estás recibiendo 17 rentas, no hay bronca, chavos. Vas a poner 3 como las gallinas, pero vas a poner 3 el primer año. El siguiente año va a subir la renta y a lo mejor vas a poner 1,500, pero el tercer año ya no vas a poner. Y lo mejor viene el cuarto, quinto año, Jorge, porque el cuarto, quinto año se llama residual, empieza a dejarte un cash flow a ti. Y para el año 10 seguramente vas a recibir 20,000 para pagar la hipoteca y vas a recibir otros 20, de acuerdo a cómo está la inflación y el crecimiento del precio de las propiedades. Y si elegiste un buen lugar, porque no es en cualquier lugar, el secreto está en la compra. Ese es el tercer punto. El secreto está en la compra. Hay que saber dónde, qué colonia, analizar la plusvalía. ¿Cómo detectar un buen lugar, Luis? Es algo complejo. Mira, la data. No hay más que la data. Usen ChatGPT. Hoy me encanta decir, yo desde que llevo dando conferencias, Jorge, llevo escuchando a muchos colegas conferencistas que dicen que somos el promedio de las 3 personas o 5 personas con las que nos juntamos. Pues hoy yo les digo a los jóvenes que yo estoy seguro que somos el promedio de a quién seguimos en las redes sociales. Sigan a gente que aporte valor, sigan a Jorge, síganme con mucho gusto. Pero caramba, es que luego les hago un análisis ahí en algún entrenamiento. Sí. Les digo, a ver, abran su carrete, a ver qué te sale en tu carrete de búsquedas. Exacto, si son monitos, son chamaconas se vale, pero si son pero a ver, si son monitos bailando, son monitos bailando, se vale divertirse, sí. Pero que te salga información de valor, porque luego pura fake news, o sea, caramba, no puede ser. Y es horrible que el algoritmo le dé más valor a los bailecitos que a lo que estamos haciendo tú y yo aquí, querido Jorge, que es tratar de compartirle valor a las personas. Entonces, ¿cómo buscar? Pues con data, con tendencias. Mira, aquí, por ejemplo, en Guadalajara, la revista Time Out, hablamos de la colonia americana, pues ha dicho que es el mejor lugar para vivir escogido por los extranjeros, por propios y extraños. Ahí está la data. Fíjate, hablando de data, Jorge, hay obviamente estadísticas, está ChatGPT, pregúntale, pero ¿sabías tú que Airbnb tiene una parte que se llama AirDNA? No sabía. AirDNA es la data, tú puedes entrar a Airbnb y preguntarle, dime cuáles son las zonas que tienen mayor rentabilidad en Guadalajara. Entonces, antes de comprar una propiedad, te vas a Airbnb. Si es que tú metes a rentarla por Airbnb, porque esa es otra, puedes rentar por Airbnb, que Airbnb se ha caído mucho, hoy ya no es tan buen negocio, pero no es tan buen negocio porque no analizan. El secreto está donde dijimos, en la compra. Entonces te vas a AirDNA y en AirDNA te fijas dónde se está rentando más. ¿Qué quieres? ¿Una propiedad que se renta el 30% del tiempo o el 70%? Pues ves dónde está el 70%. Y ahí entiendes qué propiedad. Porque fíjate, la tendencia en Airbnb, te hablo del caso de Tulum, donde yo tengo edificios. Los primeros edificios que construí en Tulum, los construimos de una recámara, porque era lo que quería el mercado hace 5 años, hace 4 años. Hoy en Tulum, una recámara está en el 70%, 60% de rentabilidad. ¿Sabes qué está, de acuerdo a AirDNA, rentándose con el 90-95%? 3 recámaras, 4 recámaras. ¿Y qué crees que no hay? Porque todo el mundo se fue con la finta y estuvieron construyendo una recámara. Nosotros acabamos de terminar nuestro último edificio y tenemos el primer penthouse puente con 12 recámaras. Pues es un éxito rotundo. Bien. Porque va para grupos, le agregamos valor. ¿Qué le agregamos de valor? Pues además de los muebles tenemos un chofer, un concierge, un chofer que está ahí 24 horas, bueno, no 24, pero está todos los días esperándote ahí a que te lleven a Chichén o a cenar, etcétera. Entonces,
¿Pero por qué lo descubrimos? Porque se me ocurrió, porque Luis Ramírez dijo un día, ay, quiero el penthouse más grande de todo Tulum. No, vimos la data, analizamos qué era lo que necesitaba el mercado. Data, hay que saber. Entonces, no es en cualquier lugar donde haya más plusvalía. Analiza la plusvalía de los últimos 3, 4 años. Fíjate, entrevisté justamente hace unas semanas al secretario de la SEDATU, al titular de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que está saliendo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Román Meyer. Y yo le decía, oye, pues es que, en fin, le hacía una pregunta y él me contestó. Y hoy hago yo la pregunta a tu audiencia y a ti, Jorge. Me dijo, a ver, Luis, ¿tú ya viste el plan de desarrollo urbano de la ciudad donde vives, del lugar donde vives? ¿Tú ya lo viste, Jorge? Yo sí lo conozco. Bueno, Claro que me dedico a esto. Nos dedicamos a esto. Pero yo, a la audiencia, ¿ya lo vieron? Entonces, cuando yo iba a comprar una propiedad, ve a dónde va el desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta hacia dónde va la mancha, que ya las ciudades ya no están creciendo, ya no están engordando, ojo. Ya las ciudades ya no están creciendo hacia afuera. Arriba. Porque de repente por ahí hay terrenos que nos venden en no sé dónde, en medio de la nada, pues yo no sé si va a llegar la mancha urbana. Tenemos que ver el PDU o RDNA o consultar a un experto. Y simplemente lo que yo le recomiendo a mis alumnos siempre es, váyanse a caminar. Váyanse a caminar. Si tú ves caminando una universidad, me encanta que, por ejemplo, afuera de las universidades, aquí en Guadalajara también lo acabo de ver, hay en los postes letreritos que dicen, se renta habitación. Ahí está el negocio. ¿Qué quieres? Cerca de una escuela, cerca de un hospital, un depa, piensa en comprar un inmueble que vaya a ser un negocio. ¿Cuál es tu nicho? ¿Le vas a rentar a estudiantes? ¿Le vas a rentar a médicos? ¿O lo vas a rentar por Airbnb? Bueno, vete a ver Airbnb. Entonces, ahí está cómo identificar un lugar, Jorge. Y luego la ecuación es muy sencilla. Si vas a pagar 20,000 de renta, pues te tiene que dar 20,000 o un poco menos. Y el secreto está en comprar la primera propiedad. Una vez que compras la primera, la segunda es consecuencia. Y no piensen en que no van a vivir en ella. No quieres comprar, tienes la oportunidad de tu vida, porque hoy más que nunca, Jorge, la gente no va a tener pensiones. Estas generaciones también no van a tener pensiones. Y yo veo a la gente hoy jubilada con mucha tristeza, ¿sabes? Mi padre murió hace poco, él fue gerente de una fábrica, se jubiló a los 60, murió a los 90, pero los primeros años de su jubilación, pues le iba de lujo porque cobraba casi lo mismo. Pero al año 5, al año 6 empezó a mermar mucho su jubilación. Cuando murió, yo veía sus recibos. Recibía 2,000 pinches pesos de jubilación, Jorge. No. Dime, ¿quién vive con 2,000 pesos? Señores, si no quieres vivir de viejo con las limosnas del gobierno, o veo a muchos que desgraciadamente viven con las limosnas de los hijos, pero es que también los hijos no tienen la obligación, y los entiendo, pero tampoco sean canijos. En fin, el tema es de que si no quieren vivir así, compren inmuebles, señores. Están jóvenes hoy y no piensan en eso. 20 años, 30 años, pues de aquí a que me jubile, precisamente adelántense a los hechos. No hay ningún otro activo más resiliente que los bienes raíces. Y ahora me han estado preguntando mucho en medios, Jorge, por las reformas a la ley, la reforma a la ley de vivienda, la reforma judicial. Como abogados, tú y yo sabemos que está complicado y que hay muchos temas, que si la propiedad privada, que si se reformó el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México. Al final no ha habido ninguna reforma trascendente a la propiedad privada. Desde 1917 no se ha tocado la Constitución. Ahí sigue. Pero fíjate que con toda la reforma judicial y las reformas que quieras, hay una ley, Jorge, que no han podido reformar y venga el gobierno que venga, no se va a poder reformar. Y es la ley de la oferta y la demanda. Y esa ley de la oferta y la demanda hace que los inmuebles sigan subiendo de valor cada momento. Hay nada más y nada menos que en este sexenio se construyeron 300,000 viviendas por año, pero se requiere 1,000,000. ¿Dónde está viviendo esa gente? Pues están de roomies, viven con la suegra. A ver, deja tus comentarios si tú vives con la suegra y cómo es eso. Pero es tremendo. Pero es que es por necesidad. Entonces, la ley de la oferta y la demanda, por mucho que me digan que viene una reforma judicial, que se va a reelegir el presidente, que va a ganar Trump o que Kamala, no me interesa. Sigue habiendo demanda de propiedades y eso hace que cada año suban las propiedades, que cada año suban las rentas. Entonces, hay que invertir ahora y tú, para cuando llegues a tu jubilación, imagínate que pasan 15 años, Jorge, yo ya pasó los primeros 15 años de mi propiedad y siente padrísimo tener una casa que no pagué yo. Sí. Una casa que me salió gratis, le pongo comillas, porque claro que busqué al inquilino y tal, pero es padrísimo. Además, un departamento que compré, que fue el primer departamento que compré, que me costó 2 millones hace 15 años, que se pagó solo porque lo estuve rentando siempre primero por renta tradicional, por Airbnb, hay algunos híbridos. Y hoy ese departamento que me costó 2 millones hace 15 años vale 6. Y encima no pagué ni madres por él. O sea, es una maravilla.
plusvalía, inversión patrimonial. Exacto. Luis, ¿qué recomiendas? ¿Cómo se compra la primera propiedad siendo joven con un sueldo promedio? ¿Qué dices? Atreviéndose, buscándole y no teniéndole miedo al SAT. Porque a veces de repente me dicen, Luis, es que yo no puedo, ¿cómo le hago para juntar? Tienes que tener un historial crediticio. Claro. Ojo, tienes que hacerte un historial crediticio, pídete una tarjeta. Yo siempre les digo, pídete una tarjeta de departamental, que son las primeras que te dan estas tiendas departamentales. Úsala, no compres el Xbox, no. Úsala para tu vida diaria, págala. Y el banco, cuando empieza a ver tu comportamiento, el historial crediticio es algo que no valoramos. Perdón. El historial crediticio es algo que no valoramos en México, Jorge. Tenemos que tener un muy buen comportamiento historial crediticio. Cuidarlo. Entonces, esa tarjeta la liquidas, no te endeudes y automáticamente te va a aflojar un banco, una línea de crédito mayor. Úsala para tu gasto diario y luego la vas liquidando. Pero también cuando me dicen es que no me alcanza, pues tienes que trabajar más, compadre. Tenemos un país maravilloso, bendito, en el que yo abría mi garage y vendí pollo, vendí barbacoa, ya lo dije, vendí pizzas. Señores, trabajas de lunes a viernes, pues deja de flojear el sábado y domingo y vete a chambear de otra cosa o ponte un changarro, genera esos ingresos. Para que el banco te los reconozca, pues hay que aclararlos. O sea, a veces no nos gusta cuando muchos alumnos se compran su primera propiedad y luego quieren comprar la segunda, no quieren declarar la renta. Les digo, espérame, no tienes que declarar la renta y pagarle algo al SAT, porque esa renta se vuelve parte de tus ingresos y el banco ya ve que tienes tu sueldo más tu renta, claro, y crece tu capacidad de pago y crece tu capacidad crediticia. Entonces ponte un changarro y pues ni modo, decláralo en Hacienda y paga un poco de impuestos. Y de esta manera, cuando ya tengas esa calificación para el crédito hipotecario, compra tu primera casa. Cómprala y te prometo que la segunda es consecuencia. La tercera, yo creo que una casa cada año, cada 2 años no está mal. Y luego ya cuando tengas confianza, fíjate lo que han hecho algunos, no estoy diciendo que sea malo porque no está prohibido. Cuando te autorizan el segundo crédito hipotecario, Jorge, ya tuviste la primera experiencia, pues regularmente te autoriza el banco rojo y el banco azul, ¿no? Y entonces yo lo que les digo, pues de una vez cómprate 2, porque el banco no se entera sino hasta el mes siguiente. Y entonces, pues ya cuando se entera, decía, caray, 2 créditos. Sí, pero compraste 2 casas. Si ya tienes el sistema y se pagan solas, pues así lo hemos hecho con alumnos. Y se van con los 2 bancos al mismo tiempo, en las mismas fechas, y compran 2 propiedades. Entonces realmente pues pueden ir creciendo el patrimonio. Imagínate que por eso puedes jubilarte con bienes raíces en 5 años. ¿Por qué en 5 años? Te lo cuento. El primer año, compras el primer año una casa. Preparas y cuidas tu historial crediticio para en 2 años comprar la segunda y en una de esas te compras 3. En el 5º año, antes del 5º año te compras la 4ª. Pero para el 5º año, la primera, la segunda y la tercera, o por lo menos las primeras 2 que compraste, ya te están dejando residual. ¿Se acuerdan lo que contamos de que van subiendo las rentas cada año? Entonces la segunda ya te está dejando residual, la primera ya te está dejando residual en el 5º año, y luego lo que me encanta es que es con el residual. La gente me dice, yo me lo empiezo a gastar. Yo lo que me gusta hacer con mis residuales es, porque hay que tener disciplina financiera, el residual lo juntas para comprarte otra casa. Claro. Porque cuando estás en edad productiva, yo te hablaba hace rato, Jorge, tú y yo estamos en edad productiva, yo vivía para trabajar, digo, ahora ya me la llevo más tranquila. Afortunadamente me encanta viajar y paso más tiempo haciendo lo que me gusta, pero aún así digo, espérame, pues yo no sé, digo, espero llegar a muchos más, pero caramba, sí es cierto que ya yo de las desvelas ya no aguanto, o sea, yo tampoco. Ya llega un momento en que sí, efectivamente. Ya le saco la vuelta a las desveladas. Exacto, pero a lo que voy es que cuando vas creciendo te das cuenta que el cuerpo ya no aguanta lo mismo, entonces, ¿por qué no pensar en jubilarte a los 40, a los 50, a los 60, a la edad que quieras? Pero bien dicen también que los bienes son para remediar los males. Entonces me encanta que tengas esa tranquilidad. Te da tranquilidad tener 8, 10. ¿Cuántas propiedades quieres? Ponte una meta. Yo invito a tu audiencia a que te dejen aquí en tu podcast, Jorge, cuántas propiedades quieren como meta de vida. 5, 10, porque sí se puede. Y es mejor si no las vas a pagar tú. Imagínate que tienes 60, 70 y necesitas vender, tienes un hijo y tiene un problema, pues vendes una casa. Pero fíjate lo que pasa en la vida de las familias. Regularmente eso pasa cuando el hijo tiene un problema de salud o legal o lo que sea. La gente vende la casa. Pero resulta que venden la única casa que tenían para toda la familia. Y se les arruina la vida. Porque no, mejor tienes 5, 6, 7. Y si no las pagaste tú, mejor, ¿no? Luis, ¿qué significa cuando te he escuchado que dices en tus conferencias, en pláticas, el negocio está en las feas? Me encantan las feas, Jorge. De verdad, aquí feas, escríbanme. Casas feas. Porque, digo, me refiero a las casas, obviamente, sí. Porque el negocio está con las feas, porque irónicamente, Jorge, el 95% de las personas compran con emoción. El 95% de las personas quieren, y tú fíjate en los
banners en los anuncios que ponen los desarrolladores, ponen la foto de la familia feliz, el papá cargando al hijo, y obviamente cuando tú piensas en la familia feliz, quieres una casa que esté bonita, que esté terminada, que tenga buenas vistas, que tenga un jardín lindo, y esas casas pues son nuevas, no están feas, son casas bonitas. Entonces el 95% de las personas compran con emoción. Entonces el negocio con las feas, porque la gente que tiene una casa descuidada, que hay muchas, una casa descuidada o con problemas legales, pues nadie la quiere comprar porque la ven fea. Y a veces nada más necesita una pintadita, algo de homestaging. Nadie tiene esa visión de decir la compro y la arreglo y me va mejor. Todos quieren una casa lista para irse a cambiar con la familia. Entonces, ¿por qué es negocio? Porque las feas nadie las quiere. Nada más un 5% de las personas tenemos esa visión de comprar una fea. Segundo punto, el banco solamente presta para casas bonitas. El banco antes de prestarte dinero va a evaluar su activo y cuando van a evaluar su activo, mandan por eso al evaluador, revisan que su activo, la casa sobre la que te van a prestar, está en perfecto estado. Una casa fea, no te prestan. Una casa en malas condiciones, no te prestan. Y luego más o menos el 90% de las operaciones de compraventa de vivienda en México se hacen con crédito hipotecario, pues te quitas del mercado un montón. Entonces esas casas feas se van quedando rezagadas. Y la oportunidad está con las feas porque es una casa que el dueño tiene 1, 2 o más años tratando de vender y no tiene dinero para meterle una remodelada. Y ahí es donde está el negocio, porque están regularmente por debajo de mercado. Y si encima tú llegas a hacer una oferta tirándote a matar, el otro día me decían, oye Luis, pero es que cómo eres canijo, porque esa casa que vale 3 millones, el dueño quiere 2.5 y tú llegas a ofrecer 2. ¿Qué canijo? No, qué canijo no, le estoy ayudando porque el señor tiene 3 años tratando de vender su casa y por fin yo le pagué de contado 2 millones. O sea, y claro, si la arreglo y le doy su chaineada o chuleada, como dicen, pues a lo mejor la vendo en 3.5 porque además estoy compitiendo con las demás porque estoy vendiendo una casa remodelada o nueva. Entonces el negocio está con las feas. Pero también, fíjate, yo descubrí una forma de hacer negocio con las feas sin comprarlas, Jorge. Vas con ese dueño, te asocias con él, haces un contrato de acción de participación, porque acuérdense que papelito habla, y a lo mejor en lugar de comprar la casa, tú pones los 500,000 pesos que hace falta para remodelar, sí, la venden juntos y le ayudas a esa persona a sacar sus 2 millones que quería y tú te ganas, no sé, 500, 600. Yo hice muchas veces 1 o 2X. Ya no lo hago hoy, pero lo hice muchas veces y por eso me gusta decir que el negocio está con las feas. Hoy si tú ves en mis redes sociales, en mi empresa, en Legal Global Consulting, todavía ponemos anuncios de se compran casas feas o casas en problemadas. Me gusta hacerlo para ayudar a la gente. Apenas este año, el año pasado, no me acuerdo en qué año vivo, compré una casita de un señor que tenía un problema de salud, la dejó en obra negra a medias y pues le ayudamos a solucionar su problema y es una casa, es un edificito que yo compré en 2 millones, pero que vale 4.5, 5. Entonces, si alguien está vendiendo una fea, por favor, feas, llámenme. Llámenme, por favor. Además, te va a ir muy bien en la publicidad, ¿no? Es un buen clic, es un buen anuncio. El negocio con las feas, sí. Sí, totalmente. Me encantan las feas. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber si quiero mejorar como inversionista en el tema inmobiliario? Lo que tienes que saber es que los inmuebles son un negocio. O sea, pueden ser un buen negocio o un mal negocio, distinguir, porque muchas veces la gente se compra una casa y dice, ya voy a comprar mi segunda casa y se la compran para irse de fin de semana y te está sacando dinero. Tienes que saber y entender que los inmuebles pueden ser un negocio. Fíjate, Jorge, me decía mi madre cuando yo compré mi primer casa de fin de semana en Cuernavaca, cerca de la Ciudad de México, con alberca y tal. Mi mamá pues iba el fin de semana, sigue yendo, pero bueno, ahora otra. Porque esa primera casa le dije, mamá, es que a mí me sabe mal que el fin de semana que no la uso no me esté dando dinero. Y tengo que pagar el mantenimiento, tengo que pagar al alberquero, tengo que pagar la limpieza. Entonces dije, la tengo que rentar por Airbnb. Y me acuerdo, fíjate, a veces el problema está en la mente, en la cultura. Me acuerdo que mamá me dijo, si rentas esa casa, no vuelvo a dormirme ahí. ¿Quién sabe quién se va a acostar en mi cama? Le dije, mamá, si quieres, te compro unas sábanas cada vez que vengas nuevas, pero voy a rentar la casa. Pues la renta fue un éxito total, me empezó a dar dinero. En lugar de quitarme dinero, me empezó a dar dinero. Y ahora mi madre lo entiende y va a dormir, ¿no? Pero, en fin, a veces tenemos que cambiar ese chip porque tenemos esa idea de tener un cariño a la casa. Y qué bueno que le tengas cariño. Pero cariño, yo le tengo cariño si me deja dinero. Pero si me compran, vendo, me da igual. Porque al final es un negocio. Entonces, quitémonos ese tabú cultural. Una persona me decía, es que yo no me puedo mudar a vivir a Ciudad de México. Le ofrecía yo trabajo. Y me decía, no me puedo ir a vivir a Ciudad de México porque tengo mi casa aquí en Monterrey. Y aquí, pues, yo le estoy pagando. Y luego, si alguien se me mete, pues réntala. No, es que cómo voy a rentar. Hay gente que tiene miedo de rentar. Entonces, quítate el miedo. Tienes que entender que los bienes raíces no son para vivir, como nos dijeron. Sí. Mi hija, mi hijo, hazte de tu casa. Una señora me decía, es que no quiero vender mi casa, licenciado, y no quiero que tire usted esa pared porque la íbamos a remodelar para vender.
es que no quiero que tire esa pared porque ahí mis hijos crecieron. Pues me da igual, señora, es un negocio. Entonces quitémonos ese tabú y entendamos que los bienes inmuebles son un vehículo, simplemente eso, un vehículo y un negocio Totalmente de acuerdo contigo. en el que puedes vivir si quieres. Luis, ¿crees en el trabajo en equipo? Creo en el trabajo en equipo, sin duda. Yo creo que sin equipos no hay éxito. ¿Cuándo dirías que fue el momento de tu vida que dejaste de trabajar solo y empezaste a jugar en equipo? ¿Alguna anécdota o que te acuerdes? Aquí empecé a jugar en equipo en mi vida y hoy juego en equipo. Fíjate que me costó mucho trabajo, Jorge, cuando no podía crecer. Fue cuando no podía crecer cuando me di cuenta que tenía que crecer en equipo, porque a pesar de que ya tenía un equipo, ya tenía como 15, 17 colaboradores, todo pasaba por mi escritorio. Las demandas, o sea, a pesar de que alguien más podía proyectar, Sí. todo pasaba por mi equipo. Yo hacía la agenda hasta que estaba ya estresado y no podía crecer. Y empezaba a quedar mal porque todo pasaba por mi escritorio. Aprendí a delegar en ese momento y a formar equipos. Yo creo que ese fue un momento clave porque estuve así como 1 año o 2 años sin poder crecer. Me pedían que abriera ya Querétaro, una sucursal de mi oficina en Querétaro, y yo decía, no, ¿cómo voy a controlar Querétaro? Entonces tuve que tomar un coaching para poder delegar, y ni me acuerdo, fíjate, me acuerdo que fue ni me acuerdo el nombre, no es malagradecimiento, no me acuerdo del nombre de la persona, pero me dijo, tú tienes que delegar, cabrón. A veces te lo tiene que decir alguien más, Sí. porque yo no lo entendía y le dije, ¿cómo? Pues ten confianza y si la cagan, pues sí. Es que si la cagan yo voy a ser el responsable. Sí, pero por eso establece tú los procesos y tal. Pues lo hice con mucho miedo, pero de ahí despegué y aprendí a formar equipos y hoy te puedo decir que el crecimiento que tenemos y es gracias a todos mis compañeros, compañeras, porque pues sin equipos no hay crecimiento, sin duda, y creo que es un arte crear equipos y delegar también, la búsqueda de talento y el crecimiento. Y luego entender, creo que el mayor arte es entender que ese equipo, pues también puede, pero sobre todo debes impulsarlo a que también crezca. Por ejemplo, a mí me encanta que muchas personas que colaboran conmigo, desde quien me ayuda a conducir hasta gente que está en ventas o en diferentes áreas, invierten en mis terrenos. Y claro que les damos algún precio especial o alguna forma de pago especial, pero porque se dan cuenta también, y luego les digo a los vendedores, se los digo mucho a los asesores inmobiliarios cuando doy conferencias para agentes inmobiliarios, les digo, es que ustedes no pueden no predicar con el ejemplo, venden casas y no compran ni una. Sí. O sea, no puede ser, tienen que predicar con el ejemplo. Y a mí me encantan esas empresas que dicen, si tú vas a vender esta malteada, pues tienes que tomarla, para saber si funciona, ¿no? Luis, tienes propiedades en Estados Unidos, en España, en México, en hipotecas. En torno al retorno de inversión, al tema de la plusvalía, con lo que has visto ahora y la experiencia que tienes en el mercado, yo estoy por querer sacar hipotecas ahora en Estados Unidos precisamente. En México lo he hecho por muchos años. ¿Dónde es más rentable? ¿España, Estados Unidos o México? España, yo creo que tiene, bueno, a ver, yo tengo hipotecas que están, no me vas a creer, al 1%, 1.5% de interés anual. Tengo departamentos en España que compré hace 4 o 5 años, con cuando estaban las tasas a ese porcentaje, que pago 170 hipoteca, 170 euros, y me pagan hoy 800, 900. Es una maravilla. Claro, como extranjero di el 30% de enganche. Esa es la diferencia. No hablamos aquí mucho de los enganches, pero a los nacionales, por cierto, hay bancos que hoy te prestan hasta el 95%. Claro. Entonces no hay pretexto, señores. Pero regresando a España, digo, me encantan ciertas ciudades. Por ejemplo, yo invierto en Valencia, que es donde tengo mis oficinas y tenemos ahí varios edificios de la empresa, porque Valencia es la tercera ciudad más grande de España, pero todavía está mucho más barata que Madrid, que Barcelona, y tiene 300 días de sol al año, y tiene una plusvalía sostenida del 17% anual los últimos 5 años, porque toda Europa se ha vuelto carísimo, y con la zona euro y con el libre tránsito, pues está lleno de alemanes, pero también de ingleses, porque Londres, Berlín está carísimo, Sí. entonces están llegando a esta zona, y yo te diría que España tiene muchas, se va a terminar, se va a terminar, porque luego me dicen, Luis, ya no es posible, o sea, ya no hay, era el momento hace tiempo, pero yo creo que España se va a terminar ahora en 1 o 2 años, se va a poner ya muy caro. Digo, al final siempre ahora está Alicante, hay ciertos lugares ahí. Estados Unidos me encanta también, pero en Estados Unidos la rentabilidad está un poco más castigada, o sea, han subido mucho los precios de los inmuebles, pero pues pocas veces logras empatar el pago de la hipoteca con el pago de la renta. Es más difícil en Estados Unidos que en España por el precio de las casas, ¿no? Y sí, la renta pues es del 6-7%. Y
Pero hay ciudades, ¿no? Por ejemplo, Texas tiene algunas ciudades. Austin fue muy bueno hace 3, 4 años. Hoy te podría hablar de San Antonio, que es donde tenemos nosotros. Pero hay otras ciudades no tan grandes como Oklahoma, etcétera, North Carolina. Pero fíjate, hay ciudades impensables como Nueva York, California ya está. O sea, no es negocio comprar nada ahí. Y también te diría, por ejemplo, en España, Madrid, pues ya no es negocio. O sea, ya es más bien el wannabe. Estados Unidos, Miami tampoco es negocio. En los depas fresas donde compran los famosos, ahí no. Donde sí es negocio es a las afueras. Pero fíjate, esa es la media en todos lados, Jorge. En España, en Estados Unidos y en México. El negocio no está en lo residencial. El negocio está en propiedades de nivel medio. Es lo que más o menos te puede dar la rentabilidad y donde también puedes rentar en un momento dado por co-living. En Estados Unidos ya estamos haciendo co-living en Texas. O sea, también cuando llegamos decían, no, aquí no se puede, pues ya en Texas está permitido el co-living por la autoridad, por el Ayuntamiento de San Antonio, por ejemplo. O sea, es que es una necesidad de vivienda, porque si no la gente por eso duerme debajo de los puentes. Sí. Entonces, yo te recomendaría, Estados Unidos me encanta porque pues al final es un país con dólares y los dólares pues hasta ahora han sido los dólares. Entonces yo creo que hay que tener propiedades en Estados Unidos. Los mexicanos, por cierto, pueden comprar sin, nada más necesitas pagar y ya está. Ni visa tienes que tener. Si no quieres, pues, y puedes comprar. Pero pues yo te diría, vámonos a España y ahí te... Valencia es la onda. Valencia es la onda. Y... Te voy a pedir información para ver, me llama la atención. Y creo que le va a llamar mucho la atención a muchas personas, porque me siguen muchos inversionistas. Me llama la atención España por lo que me dices y me hace todo el sentido del mundo en este tema de la diversificación. Luis, ¿qué significa? Y en euros. Y en euros. ¿Qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? 1 más 1 significa que pues necesitamos, como ya lo decía, ¿no? Formar equipos, estar siempre buscando sinergia, no solamente dentro de los equipos, porque para mí hay clientes internos muy, muy importantes, pero también hay clientes externos y creo que luego yo siempre le he llamado colaboraciones o acuerdos con terceros, como el que tenemos contigo. Sí. No tenemos ningún acuerdo específicamente, pero me refiero a que podemos vernos, saludarnos, apoyarnos en algún tema. Creo que uno solo no puede, fíjate. Claro. Uno no puede ser todólogo, yo lo aprendí hace mucho tiempo, y a veces lo importante no es saber todo, sino saber quién sabe, y ahí es donde viene la sinergia. Si yo sé que Jorge sabe algo, pues yo voy y le pregunto, y creo que eso es 1 más 1, 3, pero en ese 1 más 1, pues tiene que haber igualdad en el 1 tiene que ser igual al 1, porque de repente hay algunos que pues no dan el 1, dan el 0.5, y sí quieren que tú des el 1, ¿no? Espero haberme explicado. No, totalmente. No saberlo todo, saber quién sabe. Luis, me gusta hacer esta pregunta siempre para terminar esta entrevista que además he aprendido y que he disfrutado mucho. Si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen el mundo te escucha, radio, televisión, todos los medios, tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Qué dirías? Entiendan que los bienes raíces pueden ser un muy buen negocio, no son solamente casas para vivir. Si no quieres una casa para vivir, cómprala como un medio para que pienses en tener un bien inmueble o un activo que después vas a poder vender o que te puede dejar cash flow. Cambiemos esa mentalidad. Si tienes hijos, si quieres dejarle a tus hijos una herencia, no les dejes un problema, una casa por la que se van a pelear, déjales un negocio. Entendamos que los bienes raíces son el vehículo y el activo más resiliente. En todas las crisis, en todos los cambios de gobierno, en todas las reformas, siempre se cae la bolsa, se suicidan los que invierten en bolsa, las cripto no las conozco, pero los bienes raíces nunca he visto que bajen de precio en ninguna crisis. Ojo, hablo de vivienda, en buenas ubicaciones. Al contrario, siempre suben y en las crisis siempre sube la inflación. Y cuando sube la inflación, suben las rentas. Y los que vivimos de las rentas, nos encanta la inflación porque cada día 5 está equiparándose tu dinero. Así es de que entiende que no hay activo más resiliente que los bienes raíces y puede ser transgeneracional. Luis, agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, tu disposición, tu sinergia. Es un placer para mí compartir contigo. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de tu empresa, de tus proyectos y de todo esto que estás haciendo, ¿cómo te pueden buscar? Pues muchas gracias. Encuéntrenme en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ahí está el canal de YouTube, están las redes sociales. Siempre tratamos de compartir valor. Jorge, también conduzco un programa de radio los jueves a las 10 de la noche a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Desde hace 8 años, ya cumplimos 8 años. Escúchenme ahí en más de 30 estaciones de todo México y el sur de Estados Unidos. Pero sobre todo en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ojalá que me escriban a ver cómo podemos aportar valor, cómo podemos hacer sinergia. Mándale un saludo de mi parte. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que usted lo consideran prudentes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Saludos.